señoras y señores. Es jueves 4 de junio y les doy ya la bienvenida a la redacción abierta de las mañanas en el Toro Televisión. Nos vamos a unir en primer lugar, y como hacemos cada día a estas horas, al minuto de silencio y oración que se celebra en toda España en recuerdo a las víctimas del coronavirus y a sus familias. Era nuestro recuerdo diario para todos ellos. Voy a saludar ya en la mesa a Carlos Lacaci, abogado y analista al que ustedes conocen. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, de nuevo, María, porque sí. llevaban mucho tiempo sin verte los espectadores. Efectivamente, bueno, muchas gracias. Tenía yo muchas ganas de estar contigo nuevamente, de volver en redacción abierta con todos los telespectadores y bueno, pues que el día a día, poco a poco, vayamos cogiendo la normalidad y volvamos a la vida normal, dentro de lo que puede ser una vida normal después de este terrible acontecimiento, ¿no? Carlos, íbamos a hablar en principio del escándalo de la semana que parecía el de Marlaska, pero claro, esta mañana nos hemos levantado con la noticia de que José Ignacio Carnicero, mejor amigo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desde la infancia, ha sido fichado por José Luis Ábalos, por su ministerio, para dirigir una dirección general de nueva creación. Lo ha desvelado el diario ABC. Quien tiene un amigo tiene un tesoro, desde luego, en el caso de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, además de un tesoro, tiene un puesto y un sueldazo en esta administración, parece, ¿no? Pues así es, María. A mí, de todo esto, lo que más, bueno, pues un poco me chirría, es decir, el gobierno, este gobierno, el que tenemos actualmente, tanto por parte de los socios de gobierno de Podemos como el propio Partido Socialista, se han desgallitado una y otra vez, María, diciendo, bueno, y criticando lo que es el enchufismo, lo que son las puertas giratorias, en fin, cuestiones que sobre el papel, por supuesto, yo aplaudo y aplaudiré siempre y rechazaré siempre que se hagan. Pero hete aquí que es que ellos, antes incluso de llegar al poder, ya empiezan a colocar a todos sus amigos y conocidos y una vez que están dentro, pues como un elefante en una cacharrería. Efectivamente, este es, yo te diría, el penúltimo episodio, porque nunca va a ser el último y más viniendo de este gobierno, en el cual pues aquello que se pretende y pretendían dar ejemplo, pues no solo no lo cumplen, sino que además lo hacen de la forma más, como diría, más gruesa y más grosera que puede haber, porque ya no se esconden, María, es decir, aquí ya no sé qué falta, o sea, a Pedro Sánchez, perdón, le faltó tiempo para directamente colocar a su mujer en un puesto, ¿no? Y bueno, pues bien pagada que está. Lo raro es que no haya querido ser ministra. Sí, bueno, otras. yo creo que viendo un poco lo que podía venirse encima, dice, yo me quedo un poco más en la sombra y ya lo vas gestionando tú, ¿no? No sé, yo creo que todo esto al final hay mucho de cinismo, que duda cabe, y luego, bueno, pues aquí yo siempre, sabes que me gusta ceñirme al tema legal, María, como abogado que soy, pues bueno, puede haber presuntos delitos de tráfico de influencias, puede haber malversación de caudales públicos, en fin, todo esto tiene que también tener una consecuencia política, desde luego, y también de depurar esas responsabilidades en el plano administrativo o incluso en otros órdenes, ¿no? Ya veremos, pero bueno, aquí, como ya sabemos, ni dimite nadie, ni nadie, en fin, se afea la conducta irregular que pueda cometer, así que pues nada, bienvenidos a los puestos de confianza y de sus amigos y bueno, pues ya que no pagan los ERTEs o hay muchos ERTEs que aún quedan sin pagar,
pues vamos a ver si vamos pagando sueldos de personal de confianza, que no sé si aportarán algo o no, pero indudablemente pueden ser perfectamente prescindibles en los tiempos que corren, María. ¿Crees que es posible que la oposición pudiera invalidar en los tribunales muchos de los nombramientos que está haciendo el nuevo gobierno, que son efectivamente enchufados, sin más? A ver, aquí estamos ante lo que se llaman los puestos de confianza. Hay que delimitar puestos de confianza que, bueno, pues yo lo que haría es cambiar la ley y hacer una reforma en este sentido para que no fuera esto un coladero, María, en definitiva. Y luego hay, bueno, pues cargos públicos que tendrían que acogerse efectivamente a la transparencia y a la propia ley de transparencia que los partidos políticos ya quisieron llegar a un pacto para ello, ¿no? Entonces, bueno, desde luego podrían hacer una investigación sobre el particular, podrían tachar de que ese nombramiento es irregular, si no cumple los méritos que para el puesto se necesita y la capacidad, y en cualquier caso yo supongo que aquí estaríamos hablando, sí, de un puesto de confianza, porque si no, un cargo público como de la entidad que se requiere debería de abrirse a un proceso de selección cumpliendo unos requisitos mínimos, porque es que si no mañana, con todos mis respetos, pues aquí vamos a llenar el gobierno y los puestos de confianza, insisto, con todos mis respetos, para unas profesiones mucho más dignas, porque ellos sí trabajan por lo menos que de camareros, cajeras o lo que fuera. O efectivamente, insisto, que todas estas profesiones demuestran mucho más capacidad de trabajo y sacrificio que lo que luego demuestran los que se pasan al gobierno enchufados, que directamente no sé muy bien qué hacen. Hay que recordar que todavía a día de hoy, María, tenemos a un montón de expertos, comillas, que ni se sabe qué hacen, ni se sabe cuánto ganan, ni se sabe ni siquiera el nombre y apellidos de muchos de ellos. Entonces, bueno, pues esto es el despotismo, como yo decía, por desgracia nada ilustrado, porque encima no es ni ilustrado. Ya. Bueno. Yo no sé si llegados a este punto lo hacen a propósito. O sea, por supuesto que quiere enchufar a su amigo a propósito. No es que haya hecho una selección muy rigurosa y haya llegado a la conclusión de que su amigo lo puede hacer muy bien, porque además le crean el puesto específicamente para él. Pero no sé si el gobierno ha llegado a un punto que dice, esto de hoy del nuevo enchufado tapa las mentiras de ayer de Marlaska en el Congreso, que tapa al cese no del todo legal de Pérez de los Cobos, que tapa a la confesión de Irene Montero en un vídeo de la ETV, que tapa a lo anterior, así hasta llegar a Ábalos con la reina de la droga en Barajas, y así no se van siguiendo los temas. Lo que pasa es que han pinchado en hueso, porque algunos los vamos a seguir todos. Claro, yo justo, eso es lo que quería subrayar, María, que cuando ya la irregularidad, vamos a dejarlo ahí, que ya veremos si ilegalidad, que presuntamente en cuanto a la parte que se está investigando en la causa penal que tienen abierta, se seguirá investigando. Pero desde luego la irregularidad es de tal grueso que ya no se sostiene. Entonces, por mucho que efectivamente quieran tapar una con otra, el tema es de tal calado que la sociedad ya dice basta. La sociedad puede ser engañada una vez, dos veces, tres veces, pero cuando el gobierno vive del engaño perpetuo, cuando ya no hay otra motivación que directamente el despiste y el engaño a la sociedad, pues la sociedad también se revuelve. Se revuelve incluso sus propios electores, María. El electorado de las bases también del Partido Socialista me consta, y sé de buena fuente, que están muy molestas y muy hartas, hay un hartazgo muy importante de la mala gestión y sobre todo del engaño, porque incluso se puede malgestionar alguna cuestión. Oye, todos somos humanos, podría haber fallado en algo, se pide perdón, se rectifica ese error y se intenta hacer mejor. Pero es que aquí ya no se trata de ni siquiera mala gestión, que es una absoluta mala gestión desde que está el gobierno en estos menesteres. Es que nos ha ido mintiendo, es que ha ido mintiendo a la sociedad. Es que luego, si quiere, María, hablaremos del tema Marlaska, que todavía da mucho para hablar, pero es que el tema Marlaska, hay 6 versiones diferentes del propio Marlaska, una contradiciendo a la anterior. Entonces, oiga, usted me ha mentido. Solo cabe que me haya mentido 5 veces y una sea verdad, o que incluso me haya mentido las 6 veces y todavía no me haya dicho ni una sola verdad. En cualquier caso, viven de la mentira, y un gobierno que mienta
pues no es, en fin, no es lo que nos merecemos, la sociedad no se lo merece y sus propios electores, como digo, pues también están hartos. Entonces, bueno, les quedará, y ahí vuelvo, ¿a qué? Pues aquellos que enchufen, aquellos que paguen, aquellos que sea al final... Pues bueno, ahora estamos hablando también de la renta mínima, qué duda cabe que falta hace para muchas familias que no tienen dónde comer, pero se ha dado o se pretende dar antes que la caña a pescar, ¿no? Antes que el trabajo, antes que posibilitar que esa gente pueda dignamente trabajar y bueno, y ganarse el pan, que es lo que muchos quieren, pues directamente a modo de PER en Andalucía, que tantas voluntades fue comprando, pues una renta para callar bocas también, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, yo enchufo al amigo, el amigo enchufa al amigo y al final tienes una red clientelar, María, que lo que va a permitir es que allí, pues bueno, nadie hable, nadie alce la voz, porque va en contra al final de quien le da de comer. Por tanto, se está creando, yo diría, una propia red de callar bocas y de dar de comer para que nadie te afee la conducta. Pero en cualquier caso el engaño está ahí. Claro. Desde luego. Desde luego, yo es la única manera en la que me puedo explicar que los votantes de PSOE y Podemos estén tan contentos con su gestión. Pero bueno, volviendo a las mentiras de Marlaska de las que hablábamos, no nos había dado tiempo todavía a terminar de analizar todas las mentiras del ministro del Interior en el Congreso y ya nos levantábamos con el nuevo enchufado. Vamos a recordar cómo evidenció este miércoles en la Cámara Baja el diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, esas diferentes versiones de Marlaska. La semana pasada, desde esa tribuna, en el tono faltón que le caracteriza, el vicepresidente Iglesias se refirió despectivamente al coronel Pérez de los Cobos, llamándole viejo guardia civil que desobedeció una orden. ¿Qué orden concreta desobedeció el coronel Pérez de los Cobos? Le informo que ni el vicepresidente segundo ni el interpelante, el señor García Egea, hablan de ninguna orden concreta incumplida por el coronel Pérez de los Cobos. Señora presidenta, acaba de mentir el ministro del Interior. Una mentira más, una de sus muchas mentiras, una mentira que ofende a la toga que vistió, que ofende a la Guardia Civil, que ofende a los españoles y desde luego que ofende a esta Cámara. Mire usted, su conducta tramposa hoy se ha vuelto a demostrar, su conducta inmoral y su conducta cobarde demuestra que ya no queda nada de aquel magistrado que fue en la lucha contra ETA convertido hoy en un puro aprendiz de esbirro de un gobierno que pacta con los herederos de aquellos asesinos, que mendiga el voto de los golpistas del 1 de octubre y que cesa a un militar de honor y a un hombre de honor por cumplir con su deber y por negarse a cometer un delito. Estuvo muy bien Gil Lázaro, lo explicó muy bien, porque además hay que recordar que Gil Lázaro, ahora en Vox, pero que fue diputado popular también, es el que siguió todo el caso Faisán. Claro, claro. Entonces es que sabe muy bien de lo que habla, de lo que fue Marlaska con toga. Claro. Es que efectivamente yo antes de esta crisis de la pandemia pude comentar bueno, pues que Marlaska, que fue un juez que especialmente bueno, tuvo que ver en sus carnes el azote de los terroristas, que miraba un día sí, otro día también bajo su coche oficial por si había una bomba lapa de los terroristas de ETA que le hicieran estallar, pues aún se comprende menos esa falta de sensibilidad para lo que fue aquellos años de plomo y aquel chantaje y coacción, y sobre todo qué rápido se le puede olvidar el magnífico trabajo y dedicación que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la Guardia Civil a la cabeza, hicieron para derrotar el terrorismo de ETA, ¿no? Por tanto, esto todavía choca más. Pero, mire María, a mí me gusta en estos términos, como antes le dije, un poco desligar el tema político a lo que es el tema jurídico, vamos a decir, o bueno, pues cumplir con la legalidad, que al final es lo que los poderes del Estado se deben a ello y tienen que hacer. En este sentido, cabe recordar seguramente que muchos oyentes, muchos telespectadores ya lo sepan, pero conviene también recordar
que la Guardia Civil depende orgánicamente del Ministerio del Interior, es cierto. Por tanto, se dirá que están a las órdenes del ministro en última instancia del Interior, es decir, del señor Marlaska. Pero también, y aquí cabe recordar, que la Guardia Civil tiene también asignadas las funciones de policía judicial cuando así se le requiere por parte de un juez que esté investigando una causa penal, como es el caso que por el 8M, bueno, pues la juez está en ese procedimiento, en esa instrucción, investigando posibles hechos delictivos a consecuencia de la manifestación que se llevó a cabo el 8 de marzo. Pues bien, la policía judicial, en este caso la Guardia Civil, cuando ejerce de esas funciones de policía judicial, solo se debe a las órdenes de la juez en este caso. No se debe a ninguna interferencia y a ninguna orden que le venga de cualquier otro poder que no sea el poder judicial representado en este caso por la juez, quien da las órdenes. Por tanto, dicho esto, el juez Marlaska no debe en ningún caso, ni directa ni indirectamente, porque no vale ahora que eche balones fuera, no, bueno, es que fue la directora de la Guardia Civil, a instancias del secretario. Mire, esto no se lo cree nadie, porque el secretario o la propia directora no es de recibo, nadie entiende, nadie se cree que dé una orden así de destitución sin consultarlo antes al propio ministro del Interior. Pero es que aunque fuera así, usted indirectamente tiene también la responsabilidad de haber interferido en unas funciones, en una labor de policía judicial, que en este caso la Guardia Civil estaba realizando, por las diligencias que la juez estaba practicando. Por tanto, ese informe que se le requirió y además ya está demostrado porque así ha salido ya publicado, que se le requería al mando de la Guardia Civil y que éste, en honor a la legalidad, es decir, haciendo su trabajo y cumpliendo su deber de cumplir a su vez con la legalidad, pues no lo quiso dar y por eso se le destituye únicamente por ello. Por tanto, esto es una interferencia clara del poder, en este caso ejecutivo, al poder judicial. Y esto, pues lógicamente, merecería directamente que Marlaska estuviera ya destituido, que hubiera sido destituido, vamos, que él mismo hubiera puesto su cargo a disposición y hubiera dicho, señores, me he equivocado, me voy, vuelvo a mi excedencia que tengo de juez, vuelvo a mis funciones de juez. Afortunadamente ya no tendré además que mirar debajo del coche Lapa, por esa posible bomba Lapa que me pongan los terroristas de ETA, porque entre otras cosas la Guardia Civil ya hizo mucho para que esto, bueno, pues al final llegara a su fin. Y aquí paz y mañana gloria. Pero no es así, María. Se enrocan en el error y más que en el error, en la mentira, como antes dijimos, es una grave además, si mentira. las cosas que decía en el Congreso son verdad, él es el responsable último de la directora de la Guardia Civil. Entonces, si lo que dice es cierto, él destituye a la directora de la Guardia Civil. Efectivamente, así es. Es que no tiene un pase, porque incluso en esa cadena de mando, efectivamente, y de responsabilidades, oiga, si usted no manda dimitir a la directora o a su propio secretario, es que usted es tan responsable como ellos, porque usted efectivamente es el último responsable. Esto es que es así, o sea, es no sé, de primero de responsabilidad política, incluso derivada administrativa de los mandos, ¿no?, de una cadena de mandos. Pero bueno, aquí al revés, María, lo que hemos asistido, y ayer asistimos en el Congreso de los Diputados, en cuanto a las respuestas a la oposición que daban, una y otra vez era tirar balones fuera, no asumir ningún error, enrocarse en el cargo y protegerse entre ellos, porque esto es una cadena para arriba. El propio ministro de Interior, yo diría más, María, si no asume su responsabilidad, si no dimite, pues el propio presidente del gobierno debería de asumir esa responsabilidad y mandar que dimitiera. Y si no lo hace, él se convierte también en responsable. Claro, no, pero Pedro Sánchez este miércoles lo defendió en el Congreso. Marlaska, evidentemente, en la última sesión de control al Gobierno fue el ministro más interpelado y también el más criticado por la oposición, incluso por su nuevo socio Ciudadanos. Vamos a recordarlo. ¿Puede explicar por qué por negarse a cometer una ilegalidad, filtrando un informe
en el que se investiga la posible responsabilidad penal de su Gobierno el 8 de marzo? ¿Sabe que eso puede constituir un delito de inducción a la revelación de secretos, otro de obstrucción a la justicia y otro de prevaricación? ¿Qué oculta usted de tener a su ministro del Interior como si fuera su fuché después de haber mentido en la Moncloa, el Congreso y el Senado? Aunque utilicen todos los mecanismos a su alcance para someter a las instituciones del Estado, al señor Marlaska, al que no voy a pedir su dimisión porque pedimos la de todo el Gobierno. Tendrán que responder por cesar a un coronel que no quiso cometer delitos de revelación de secretos, de obstrucción a la justicia o de prevaricación. No solamente es usted un déspota, es también un mentiroso. ¿Quiere decirnos si tiene suficiente dignidad como para presentar su dimisión? No, no voy a dimitir porque, como he dicho y repetiré, y luego en la interpelación con usted, no he cometido ninguna ilegalidad, ni yo ni mi equipo ha cometido ninguna ilegalidad. No tiene usted dignidad. La Guardia Civil sí. Ha tratado de callar su boca con eso que llama equiparación salarial, que no lo es. Ha mentido, señor Marlaska. Tiene que dimitir, no le queda otra. Ha mentido, pero les vamos a dejar en bandeja que nos sigan desbaratando el país 15 días más, que prohíban a la gente trabajar, que nos restrinjan las libertades. Bueno, y no estamos hablando de que Pedro Sánchez anunció que va a regular la nueva normalidad, como lo llama él, por decreto. O sea, Pedro Sánchez está preparando para este martes un decreto que nos debería hacer temblar. Efectivamente. Déjame, antes de este particular, comentar, por cerrar, si quieres, el tema este de la responsabilidad hacia Marlaska, que están apuntando no solo la oposición, no solo la sociedad civil, no solo un montón de instituciones que así lo hacen ver, sino también, muy importante, el propio órgano de gobierno de los jueces, es decir, las asociaciones, no el órgano de gobierno de los jueces, perdón, las asociaciones de jueces, dos de las mayoritarias, y la asociación de fiscales, María, ha solicitado, bueno, primero ha manifestado que es una injerencia de todo el punto reprobable por parte de Marlaska y del gobierno frente al Poder Judicial, y después le solicitan que asuma esa responsabilidad y dimita. Las propias asociaciones de jueces, señores, bueno, pues todos al unísono, pero ellos manzanas traigo. Por tanto, en fin, yo creo que se enrocan en la mentira y de ahí no van a salir. Respecto a esto que dice María, efectivamente, vamos a ver, desde que se decretó el 14 de marzo el estado de alarma, ya en este programa, de las últimas ocasiones que pudimos venir al plató y dijimos aquí, ¿no?, por mi parte en este caso, que se estaban extralimitando, ¿no?, en lo que eran las que por regulación por decreto no se podía extralimitar según en qué normativa estaban haciendo el estado de alarma, porque estaban yéndose más bien a un estado de excepción. Pues bueno, aquí ha habido un cajón desastre en el que han metido todo, desde la revisión de la ley nada más y nada menos que de la Comisión Nacional de Inteligencia del CNI, desde la ley de educación, desde, bueno, prácticamente han regulado todo lo que no tiene que ver con una urgencia o crisis sanitaria. No tenía nada que ver muchas de las normas que han metido de rondón. Y esto dentro de un estado de alarma. Pues dice usted muy bien, María, si el 21 de junio, última prórroga que previsiblemente ya han dicho y han anunciado que van a poner, y digo previsiblemente porque yo de este gobierno no me creo nada, lo mismo se saca otra prórroga de la chistera, pero bueno, si acaba el 21 de junio, imagínese, María, lo que puede ser que antes de que acabe esa prórroga, por decreto, nos digan a la sociedad lo que tenemos que hacer. Pero es que esto, o sea, antes decíamos, y yo me gusta estar con la legalidad como abogado, jurídicamente viendo muy bien y separando lo que es, bueno, una responsabilidad política de una responsabilidad de otro orden a nivel jurídico. Bueno, pues es que esto es no cumplir con la legalidad. Es que usted no me puede decir por decreto las normas básicas de funcionamiento de la sociedad que pueden competir en un montón de materias, como pueda ser la educación, la movilidad, derechos fundamentales, el trabajo laboral, economía.
porque es que ahí van a meter todo. Ya le adelanto, sí, yo como usted dice, tiemblo porque es que sé que van a regular o van a tratar de regular pues desde la reforma laboral, que tantas ganas tienen de dinamitar, van a regular la educación, que tantas ganas, y ya en el estado de alarma fueron metiendo cuestiones ahí, pues las propias normas de seguridad, las que afecten a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, etcétera. Y se les olvida que para legislar está el legislador, valga la redundancia, que no lo es, no el Ejecutivo, que es quien únicamente mediante decreto por urgente necesidad puede regular algunos aspectos que, como en el estado de alarma y por la crisis sanitaria, tenían cabida y otros tantos no. Pero desde luego, cuando acabe el estado de alarma, ¿qué pretenden regular estos señores por decreto? La vida de las personas, la sociedad, no se entiende. Constitucionalmente eso no cabe, no tiene encaje legal ni constitucional, María. Entonces, bueno, estaremos muy pendientes a ver qué pretenden regular por decreto, pero me temo muy mucho que van a meterse hasta la cocina. Y la salvaguarda es que, bueno, yo sigo creyendo en la separación de poderes, sigo creyendo, por supuesto, en la legalidad y en el Estado de Derecho en el que nos encontramos, y entiendo que los grupos de la oposición, los grupos políticos, pues ya harán las cuestiones de inconstitucional que correspondan para aquellas materias que no tengan encaje mediante decreto. Esto es lo que yo atisbo. Estaremos muy atentos a lo que diga ese decreto, pero absolutamente desamparados, porque cada vez que el Tribunal Constitucional se pronuncia 3, 10 años después, ya no tienen solución en los asuntos. Si violan nuestras libertades durante meses hasta que haya vacuna o hasta que se les ocurra. Aquí hay una disfunción, una digamos histórica de la Administración de Justicia, y es que efectivamente es lenta. Y es lenta por varios motivos. El más sencillo de explicar es porque faltan medios técnicos, humanos, etcétera, y porque es la gran olvidada, porque ahí no da votos y entonces no meten dinero y el presupuesto nunca va a mejorar los medios técnicos y humanos de la propia Administración de Justicia. Que esto las asociaciones de jueces y de fiscales ya llevan, y también otros operadores jurídicos como los abogados, que nos encontramos en un sufrimiento día a día en los juzgados, donde no hay medios, donde todo es muy lento, donde los justiciables que nos llegan pues pasan un periplo enorme, como bien dice, hasta que hay una sentencia o hasta que sus derechos fundamentales pueden ponerse en valor. Pues efectivamente esto es una disfunción del propio sistema, que además ahí hay que decir que tienen responsabilidad este gobierno y los anteriores también, que no han puesto los medios adecuados. Pero luego hay otra, María, y es la propia disfunción en cuanto ya más grave, que es la de no separación de poderes. Es decir, si las altas instancias judiciales, me refiero ahora al Supremo, también al Constitucional, por supuesto, a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que muchos de ellos y de los miembros de las altas instancias judiciales están nombrados por los propios políticos y por las mayorías que cada uno tiene, es decir, el gobierno maneja esta cuestión también, pues indudablemente, ¿dónde van a acabar muchas de las querellas que el gobierno ahora mismo tiene encima de la mesa de ciudadanos que han visto a sus familiares muertos por el COVID-19 sin haberles hecho test, sin haber tenido EPIs el personal, es decir, con posibles responsabilidades, vamos a decir, administrativas o incluso penales? ¿Dónde van a acabar? Mucho me temo, y me duele mucho decir esto, porque yo siempre diré que sí me creo la separación de poderes y el Estado de Derecho, pero me temo que va a acabar en la papelera, si no de Marlaska, pues del ministro de Justicia. ¿Por qué? Porque al final no hay separación de poderes real. En primera instancia, seguramente, esta juez que, por ejemplo, que está investigando el 8M, María, pues lo estará haciendo como la gran mayoría de los jueces, con imparcialidad total y dependiendo simplemente de la ley, que ella solo está en base a aplicar la ley, ¿de acuerdo? Y ejecutar y hacer ejecutar lo juzgado. Luego, cuando ya se acabe la instrucción. Pero esto es en primera instancia. Luego ya en audiencia, pues todavía, pero si nos vamos al Supremo, y como además todos estos miembros están aforados y va directamente al Supremo, María, pues me temo muy mucho que al final esto también esté politizado. Y al final la abogacía del Estado, en vez de ser la abogacía del Estado, véase bien, parece que es la abogacía del Gobierno.
que esto es una grave disfunción que hay que subrayar. La abogacía está para los intereses del Estado, o debiera estar, no para los intereses de un gobierno, porque entonces ahí quiebra toda la legalidad y las instituciones, en este caso, y operadores jurídicos. Igualmente pasa con la Fiscalía General del Estado. Si está nombrada por el propio gobierno, si ya sabemos cómo ha venido nombrado, o sea... Entonces, bueno, vamos a ver lo de estar desamparados. Pues quiero pensar que todavía tenemos que tener esperanza en nuestra justicia, en la ley, pero sí es verdad que si no acabamos con esas disfunciones que he dicho, primero, falta de presupuesto en la Administración de Justicia y segundo, los cargos, en este caso, la intromisión del Poder Ejecutivo y Legislativo también en el Judicial, pues me temo mucho, María, que sí que hay cierto desamparo, claro. Lo veremos un poco. Lo veremos en cualquier un poco, caso. Carlos, muchísimas gracias. María, un placer, encantado de estar otra vez aquí. Mi pésame una vez más para todos los fallecidos por la crisis sanitaria, por la pandemia. Ánimo a todos y María, pues aquí me tienes para cuando quieras. Volviendo a la normalidad poco a poco, que no nueva normalidad. No nos gusta nada ese término. Hacemos una pausa y regresamos enseguida para hablar de natalidad en España. Hasta ahora. Es que se debe la bajada de la semana pasada, creo que al coronavirus. Es que... O sea, no lo voy a decir porque... Sí, porque te van a sacar cantares, ¿no? No, pues porque, tía, porque quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación que se estaba haciendo como gobierno es una buena comunicación muy basada en los datos médicos, claro, o sea, como en siempre priorizar la salud pública, en no tomar decisiones por el sentimiento este de pánico un poco generalizado que ya hay, porque es que, o sea, incluso países europeos que están tomando medidas drásticas, la capacidad real de control que están teniendo es muy limitada, tomando medidas súper drásticas. Pero en verdad creo que sí, o sea, creo que la cosa de si tienes síntomas no te muevas mucho, bueno, al final es que hablando así... Claro, y es un sitio donde al final tienes la distancia es muy corta, la gente además se abraza, lo celebra. Esto es tierra ya del ministerio, porque claro, o sea, la gente todo el rato te puedo un beso, ministra, te puedo dar un beso. Bueno, dicen que el coronavirus, pero da igual, no. Ya, ¿sabes? Claro, con la niña y hola bonita, ¿cómo estás? Que es como la Ya estamos de vuelta. ¿Por qué recordamos todos los días en el Toro Televisión a esta hora el histórico de Pablo Iglesias afirmando, prometiendo que él nunca cobraría menos de lo que cobra actualmente? ¿Por qué le recordamos esa confesión de Irene Montero que deja claro que el Gobierno conocía los riesgos del 8 de marzo? Bueno, pues porque, como les decía antes, en conversación con Carlos Lacaci, el Gobierno ha pinchado en huesos y cree que esta televisión irá olvidando sus escándalos porque se tapen con otros nuevos. Se lo recordaremos cada día, estas y otras muchas cosas. Y lo haremos además gracias a ustedes, a los que tenemos detrás. Así que si todavía no se han hecho socios del Club de Amigos, no lo duden, háganlo. Y aprovecho y les recuerdo que el lote España en el Corazón, por ejemplo, solamente lo pueden conseguir a través de nosotros, del Toro Televisión, y más concretamente del Club de Amigos. Lo que les va a llegar a sus domicilios si piden el lote España en el Corazón son el llavero azul marino, muy cómodo, muy manejable, con los colores de nuestra bandera nacional, la cartera también de un tamaño muy fácil de llevar, tanto para hombre como para mujer, y no podía faltar nuestra bandera, la corbata modelo Julio Ariza, que espero que nos acompañe dentro de un ratito y se la veremos puesta de nuevo, y que además es cierto, cada vez me cruzo por la calle a más espectadores con esta corbata. Y para terminar, además de la bandera que pueden colgar en sus balcones, el libro de José María Pemán, La historia de España contada con sencillez, que no deberían dejar escapar en ningún caso, pero mucho menos con los tiempos que nos ha tocado vivir en los últimos meses. Solamente llevan 5 en el poder los socialistas y los comunistas, pero la verdad que se está haciendo largo. ¿Cómo contactan con nosotros para pedir el lote España en el Corazón o para pasar a formar parte de esa gran familia que es el Club de Amigos? Nos pueden llamar al 91-616-2464. Soy pesada, siempre lo digo, pero llamen una sola vez que les devuelven la llamada. Si prefieren, nos pueden enviar un email a club@intereconomia.eu o pueden entrar en nuestra página web clubdeamigos.eltorotv.com. Luego, si me da tiempo, volveré a recordar las maneras de pasar a formar parte del Club de Amigos, pero no quería dejar de recordarles el lote España en el Corazón que tanto me gusta. Vamos a abordar otro asunto que no se va a tratar en otros medios con la profundidad que lo vamos a hacer nosotros. Sí habrán leído en las últimas horas que España
solo registró en 2019 359.770 nacimientos. Es poquísimo y además es un 3,5% menos que en el año anterior, en 2018. Y leerían que esta cifra solamente es comparable a los registros del año 1941, en plena posguerra. Nosotros hemos contactado con el Foro Español de la Familia, nos acompaña en plató Israel Duro, portavoz del Foro precisamente Español de la Familia. Israel, muy buenos días. Hola, buenos días. Y nos decías que este dato ni siquiera es cierto, no estamos en niveles de 1941, sino de 1939. Incluso en la posguerra, justo terminada la guerra civil, los datos eran superiores, con menos habitantes, había un volumen bastante inferior de habitantes en España que ahora mismo. Incluso durante la pandemia del 18, la mal llamada gripe española, incluso ahí hubo más nacimientos que en 2019. Y ahora, y en ese momento, el momento de muchísima crisis, porque aquí el COVID ha venido ahora, en 2020. Claro. O sea, no nos olvidemos, porque se están mezclando con los datos del COVID, no nos olvidemos que esto es antes. El año pasado la economía todavía se ralentizaba, había indicadores negativos, pero seguía habiendo gastos, seguían creciendo, España crecía, los gastos crecían, o sea, el consumo crecía, vacaciones, todo. O sea, era un momento en el que la gente estaba más o menos, podía mirar de reojo, pero no creo que la mayoría de la gente mirara de reojo la economía todavía. O sea, estamos hablando de unos datos muy, muy alarmantes en cuanto al momento. Ahora están por la diciendo... consecuencia, ¿no? Porque los Correcto. nacimientos al final de 2020 y durante todo el año 2021 van a seguir descendiendo drásticamente. Si de momento estamos, o sea, este año han sido, respecto a 2018, que ya eran unas cifras de emergencia nacional, han caído en 13.007, que se dice pronto. O sea, hay 13.007 menos nacimientos, casi todos además las españolas todavía peor. O sea, y no es solo eso, hay datos también preocupantes, que es que desde 2009 se está reduciendo el número de mujeres en edad fértil, por lo que viene ya de los 90. O sea, es una cosa que va a ir a más. O sea, ya hemos pasado estamos en 4,77 millones, el año pasado en 4,85. O sea, es un descenso notable de mujeres que pueden tener hijos, y eso también lo dificulta. También lo dificulta mucho. Nosotros desde el Foro siempre estamos diciendo que lo que haría falta, en realidad ahora mismo, no es ni siquiera solo medidas como el cheque bebé de Zapatero, ni medidas solo natalistas. Tenemos medidas de acompañamiento, o sea, que sean medidas de verdad de apostar. Alemania ahora mismo acaba de aprobar un paquete que va a dar 300 euros por hijo. O sea, son medidas realmente... Claro, aquí se está hablando de medidas en lo contrario. De hecho, se ha excluido del ingreso mínimo vital, a partir del tercer hijo está excluido. Es que además ya ni siquiera solo familia tradicional, como dicen ellos, la familia con marido y mujer, o sea, de hombre y mujer, no, es que también de las monoparentales, si tiene más de 3, ya no cuentas. O sea, y no es lo mismo. Los que tenemos familia nuestra sabemos perfectamente que no es lo mismo el gasto de 3 que de 4 y mucho menos superior. No, claro. No son tantas, pero las hay. Y eso lo pueden decir la Asociación de Familias Numerosas. Entonces, es realmente preocupante esta situación y que se esté además en un momento en el que en lugar de premiar la natalidad, en lugar de estimularla, tengamos a políticas, expresidentas de una comunidad autónoma además, diciendo cuando se habla de medidas natalistas, de reforzar la natalidad o la maternidad, salen diciendo que es que quieren hacer que las mujeres no somos vasijas. No es cuestión de ser vasijas, es cuestión de ser madre. Y por eso nosotros lo que estamos diciendo es muy importante romper con ese problema sobre la maternidad, porque aquí no es solo un problema de natalidad, es un problema también sobre la maternidad. O sea, se está vendiendo que la mujer, si tienes hijos, dejas de ser mujer prácticamente, curiosamente, que dejas de ser joven, que estás muerta en vida. O sea, luego la brecha salarial que tanto se habla, el techo de cristal, no es tanto de mujer maternal como es maternal en realidad. O sea, lo que lo rompe realmente es a partir de que tú eres madre. Y el arreglo de darle el mismo tiempo a los padres está muy bien, para que los padres también nos hagamos responsables de los hijos, por supuesto, pero no es la solución, porque no es la misma necesidad de un bebé de una madre que de un padre, no es lo mismo. Entonces, no son solo soluciones, son más unos pocos parches. Nosotros estamos apostando por un pacto social, además que tiene que implicar a todos, a los empresarios, al gobierno, políticos, pero también a nosotros, por la natalidad. O sea, un poco que se busquen ese pacto y darle una vuelta. Es muy importante en los medios, las televisiones. O sea, si tú ves ahora las series, ya no hay series familiares como tal. O sea, siempre jovencitos, adolescentes, rebeldes, cuya madre suele ser controladora, una bruja, padres pesados o padres tontos directamente en las comedias. O sea, un poco es esa imagen que se está transmitiendo a la familia como una carga, del tú eres tú, vete a tu bola. O sea, se está creando, es una crisis ya de valores también lo que hay detrás, no solo económico, porque hemos visto que después de la crisis ha seguido el descenso, incluso cuando se ha superado la crisis, es verdad.
hay muchas medidas que trabajar. Es verdad que en España es todo muy precario, es muy difícil, pero también hay mucho, como se ha visto en encuestas de asociaciones también, que la gente no quiere otra cosa, o sea, quiere disfrutar más, quiere alargar. O sea, la edad de maternidad también se está retrasando. Esta vez en teoría se mantiene el 32,2 años, pero también se ha retrasado un poco más, no llega al 33 por los pelos. ¿Sabes? O sea, está ahí la cosa, y mucho de lo que está tirando para contener es todavía el nacimiento de inmigrantes. Es decir, hay un interés evidente por los gobiernos europeos, unos más, otros menos, el nuestro mucho, por sustituir los nacimientos por inmigración. Es que es lo que dicen que es la solución, o sea, están convencidos de que la solución, de hecho lo dicen mucho, sobre todo partidos de izquierda, lo han dicho públicamente con los últimos datos, porque ahora los últimos datos, en teoría con la inmigración, los últimos datos del INE, subía la población y era por los inmigrantes. ¿Cuál es el problema? Que si analizas bien estos datos, sí entran muchos inmigrantes, pero también salen muchísimos. A lo mejor entraron, no recuerdo las cifras exactas, pero se fueron la mitad de los que entraron o casi más de los que entraron, o sea, una barbaridad. O sea, es muy complicado eso, porque un inmigrante al final, en cuanto venga una crisis o algo que se complique, se volverá a ir. Entonces, tu población se volverá a hundir. Tus pensiones al final se la pagarás donde esté él, no aquí. Entonces, o sea, no es exactamente... Que como sociedad nos estamos suicidando en lo demográfico. Totalmente. Es evidente, porque además cada vez nacen menos niños, o sea, si estamos ya en niveles del 39, es para echarse a temblar. En el 2018 la media de hijos por mujer fue de 1,26, este último año ya ha sido de 1,23, o sea, es que... 1,17 las españolas. Ah, pues tenía yo mal el dato del 1,23 es con extranjeras, o sea, de madres extranjeras nacidos en España. Sí, o sea, la media, claro, o sea, si es solo la media, si es solo los españoles, son 1,17. Y además va a coincidir que cuando se vayan jubilando los niños del baby boom, que ya no les quedan muchos años, va a ser el momento en el que estas nuevas generaciones tengan que pagar las pensiones y materialmente no se va a poder. Además hay dos problemas, está el número y la cuantía de los sueldos, que tampoco tiene nada que ver los sueldos de ahora con los sueldos que cobraban ni con las pensiones. De hecho, ahora mismo hay muchos pensionistas cuyos sueldos son superiores a muchos de los sueldos de los jóvenes. Desde el Foro Español de la Familia, ¿qué medidas concretas se demandan al Gobierno? Nosotros les hemos presentado varias medidas pro familia, entre ellas la prestación por hijo a cargo, como la tiene Alemania, medidas de conciliación y sobre todo tienen que ser medidas prolongadas en el tiempo, medidas que sea de ayuda también con los libros de texto. O sea, tenemos una batería de 50 medidas nacionales, 20 autonómicas y también locales, y las hemos presentado a partidos políticos y a alcaldes, a los gobiernos, para que los tengan en cuenta. De momento están ahí. O sea, ahora mismo también hemos hecho unas medidas que hemos presentado con varios economistas para el post-COVID, en las que sobre todo insistir un poco, pero también tener en cuenta un poco, por ejemplo, ahora cuando vuelvan a los colegios, ¿qué vas a hacer? ¿Va a haber casa? ¿Va a haber colegio? Si hace falta contratar a alguien, porque mucha gente que tiene que contratar no es que sea gente rica o directivos. O sea, yo tengo unos amigos, sin ir más lejos, que trabajan los dos en Mercadona. Entonces ahora esas dos personas no pueden dejar el trabajo porque les da mucho miedo cómo van a incorporarse después al mercado laboral si lo dejan, teniendo un indefinido, y han tenido que contratar a una persona. Entonces están pagando casi 1.100 euros porque esa jornada completa, porque los horarios dependen, tienen muchas horas muertas en las que no pueden estar uno u otro. Entonces les estamos pidiendo por lo menos la cuota de la seguridad social, una ayuda, algo que puedan ayudar con las personas que tengan que contratar. Claro, es que en las familias cada ayuda cuenta, cada cosa cuenta. Hay comunidades que sí lo están haciendo algo mejor, ¿no? Por ejemplo, las deducciones de maternidad en la Comunidad de Madrid son un poquito más altas que en otras regiones de España, y además se había anunciado en el acuerdo de gobierno que a lo largo de la legislatura se pasaría a considerar a las familias de 2 hijos también como numerosas en cuanto a ventajas, pues para becas de estudios, etcétera. Yo no sé si va a acabar la legislatura con la actuación de Ciudadanos, pero por lo menos era la idea, ¿no?, del gobierno. Sí, pero también lo de hacer familia numerosa a una familia de 2 hijos también tiene sus contraindicaciones. O sea, porque ya era 4 cuando yo era joven, ya está empezando a ser de 3. Bueno, ya claro, con 2, es que si vemos estos datos de 1,26 hijos por pero mujer, es que a lo mejor la solución no es tanto darle... numerosas. Bueno, este pasó incluso súper numerosa. Pero ya es más una cosa de concepto. O sea, en primer lugar, los programas electorales también, que de todo el mundo, o sea, solo se mencionaba la palabra familia en el de PP y en el de Vox. Ni siquiera Ciudadanos. Ciudadanos, PSOE y Podemos hablan de familiar y sobre todo por la baja de paternidad o maternidad. No aparece ni padre ni madre, siempre es progenitor.
familia solo en medidas. O sea, es una cosa realmente terrible. O sea, no es una cosa casual, ni es... O sea, es que les cuesta decir la palabra familia. O sea, ya es una cosa muy organizada. Entonces, la clave está en recuperar esos valores de la familia, o sea, volver a presentar la familia como algo positivo, no que parezca que siempre tienes que estar buscando pues todo lo negativo. A mí me toca muchas veces por mi trabajo, como responsable de comunicación, estar con las redes sociales, y te sueltan unas burradas como si la familia fuera el coco. O sea, todo es negativo, o sea, es una imagen de que todo es carga, y no, al revés, la familia está siempre en movimiento, o sea, es lo que está siempre evolucionando, estás con los hijos, de hecho te mantiene más joven porque estás en contacto con los niños, estás con ellos, estás viendo cómo evoluciona, cómo te estás siguiendo la vida porque te obliga a seguir las nuevas tendencias con ellos. Entonces, Sí, pero los mensajes con los que nos bombardean la mayoría de grandes medios son muy negativos. Totalmente. Pues la última batalla es la ecología. No tengan hijos porque contaminan mucho. Sí, sí, están todos eso, o sea, todos son mensajes camino de nuestra extinción, o sea, no lo sé, o sea, es eso, eres más libre, te venden que eres más libre, que no es verdad, o sea, no eres menos, o sea, te quita tiempo, te quita cosas, pero descubres otras, te devuelven mucho más, incluso hablando de devolver, la familia, cada hijo, al final lo que invierte el Estado en él lo devuelve 5 veces. O sea, es que también es una inversión, que se habla mucho de ayuda, tal. No, las familias no queremos ayuda, queremos que se invierta en ellas. Es necesario que se invierta, porque además es lo que luego, ¿por qué lo ha hecho Alemania lo de darle dinero a las familias? Porque son las que van a reactivar la economía, no lo vas a acabar reactivando de otra forma. Las empresas al final, entre las leyes de lo que tienes hasta que puedas pagar, de pago a proveedores o no, y ya las administraciones con los retrasos de pago, al final los que pagan al contado es casi siempre, salvo que lo financia, es la familia. O sea, lo que te hace falta es eso. Y es curioso cómo se ataca en nuestro país a la familia cuando precisamente por nuestra manera de vivir fueron las estructuras familiares las que nos mantuvieron más a salvo de una crisis mucho peor, una forma de vivir en familia que en otros países de Europa no se da. En la última crisis, la de 2008, que yo pensaba que a los españoles no se nos habría olvidado, pero parece que sí. Es que ahora el Estado ahora mismo que tenemos, por ejemplo, el gobierno que tenemos ahora mismo, o sea, está buscando sustituir a la familia, realmente. O sea, quieren crear este Estado en el que el papá Estado, o sea, que todo se deba a la familia, que sea ella la que tú seas dependiente de ella, o sea, quieren hacer todo eso. Entonces, están buscando también, es mucho más fácil, las personas en solitario, están buscando un tipo de persona que esté bombardeada, que esté, cada vez es más difícil buscar un momento de reflexión, de pausa, estamos sobreinformados, incluso el mismo COVID. Y claro, yo lo hice, que si sale 10 veces al día, pues al final está claro que tiene que haber fallos. No, están sobrebombardeando, o sea, hace falta una información para poderla digerir, para poderla un momento de reposo que se nos está privando. Ahora mismo la política está hecha para 240 caracteres. Es la cultura del tuit, del zasca. O sea, que estamos viviendo ahora en el Congreso por parte de unos y de otros. Estamos viviendo una escalada de violencia verbal, porque es todo el zasca, el que se te vea, el quedar bien, o sea, mira lo que le he hecho. Y claro, en un tuit queda genial. Están siendo frases muy cortas y medidas reales detrás. Entonces, eso hace falta, está haciendo muchísimo daño. Hace falta también bajar el diapasón ahí, porque luego, detrás de cada uno de esos tuits, tienes una barbaridad de gente todavía más alterada. Y eso puede acabar transmitiéndose en la calle, porque están usándose esa política. Hemos visto Chile, cómo han hecho las cosas, estamos viendo cómo está pasando en Estados Unidos, y aquí está viniendo por Estados Unidos, está viendo ya movimientos. Es una situación peligrosa en la que enseguida la calle se te puede volver a tomar, también las caceroladas por el otro lado. O sea, es una situación en la que tiene que primar, y sobre todo los políticos tienen la obligación de dar ese ejemplo. Yo siempre recuerdo, los políticos pues podían discutir, podían mantener sus posiciones duramente, pero luego coincidían en la cafetería del Congreso, siempre te lo decían. Cuando venían los programas de televisión, después del programa de televisión, estaban hablando tranquilamente. Entonces, eso hace falta. ¿Sabes? No que parezca que ves a los políticos riéndose entre ellos. Nuestra sociedad tiene muchos problemas, no solo en lo referente a la familia, efectivamente, que aquí no salga nadie a la calle con 40.000 muertos, como tenemos 48.000 quizás, si miramos al dedillo los registros, pero salga la gente en manifestaciones mucho más multitudinarias por la muerte de un hombre en Estados Unidos, que es tremendo, pero no nos pueden hacer creer que les importa quienes no se preocupan por 48.000 compatriotas muertos. Y esto efectivamente no afecta solo a las familias. No, eso afecta a todas. Es un problema de valores, 48.000 muertos y como han muerto, que muchos han muerto abandonados como perros, no se les ha contado. Hemos hablado con gente de residencias y los mismos trabajadores de las residencias te lo contaban lo terrible que es lo que están viviendo. Ancianos que no se les puede dejar salir, que en cuanto daban un positivo ya no se les dejaba, se les cerraba, se aislaba, entonces no podían ya hacer nada. Y te lo cuentan, o sea, lo terrible que era esa situación. Ancianos diciendo, si no me dejas salir al pasillo me quiero morir, ¿para qué quiero vivir así?
Ha sido realmente muy difícil. Sanitarios que te contaban de los enfermos cuando recuperaban la conciencia y decían, dígale a mi mujer que estará preocupada. No, su mujer no está ahí. Dice que parece una tontería, pero es que hay el mundo encima de pensar que están solos. También hoy hemos vivido esos momentos de humanidad, de doctores dando las videollamadas con sus propios móviles porque no podían pasar. O sea, ha habido grandes gestos de muy grandes personas, muchísimo esfuerzo, que son los que merecen todo. Bueno, aquí lo hemos comentado, Israel, que no solamente se ha atacado a los más vulnerables en cuanto a tratar de frenar los nacimientos, sino también cómo se ha tratado a las personas mayores en esta crisis del coronavirus, pero es que poquitos días antes se había intentado aprobar en el Congreso una ley de eutanasia. O sea, Peor, que como durante el estado de alarma se ha movido la ley de eutanasia, se ha seguido moviendo. Se han seguido la ley de educación, la ley de eutanasia, y ahora quieren empezar con la de la infancia, la que también, en el primer borrador que se nos pasó, hasta un cierto punto se criminaliza también a los padres. Israel Duro, portavoz del Foro Español de la Familia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos interesa mucho este tema, así que seguiremos pendientes. Os pediremos que estéis con nosotros en próximas semanas. Muchas gracias. Hasta otro día. Hacemos una pausa y volvemos al asunto Marlaska. No se vayan. En unos segundos llegamos a la 1 del mediodía y ya estamos de vuelta en la redacción abierta de las mañanas. Enseguida volveremos al asunto Marlaska y a lo que está pasando en España con nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero antes vamos a hablar con Jessica Zorogastuak, para que no me pase como todos los días y me quede sin tiempo. Jessica, muy buenos días. Muy buenos días, María, muchas gracias. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, aquí estamos todos muy contentos con los madrileños que han pasado ya en Torrejón de Ardoz más de 100.000 vecinos que han participado en los test masivos de coronavirus. Yo creo que eso es una buena noticia porque a pesar de toda la polémica que se ha dado con este tema y que el Ministerio en un momento se puso, incluso lo ha criticado, hemos visto que este ejemplo también lo han hecho en Wuhan, donde es la ciudad de origen de donde salió la pandemia, ¿no? Están tratando de pasar precisamente a todos sus ciudadanos para ver cuáles son aquellos que contagian y que son asintomáticos, ¿no? Ya. Los resultados, además, Jessica, ya lo hemos comentado estos días, son muy sorprendentes. Hasta un 20% de ciudadanos podrían estar contagiados o tener ya la inmunidad al coronavirus, ¿no? Exactamente. El estudio, en principio, lo que han dicho hasta ayer, es que les da un 20% aproximado de presencia de anticuerpos, es decir, que lo habrían pasado ya. Lo cual tampoco debe sorprender porque recordemos que Torrejón fue donde se inició de alguna manera la pandemia de coronavirus en la Comunidad de Madrid. Fueron al principio donde salieron los primeros casos y donde se extendió más rápidamente, ¿no? Entonces, cuando una pandemia de la cual desconoces muchas cosas tiene un foco tan centralizado, yo creo que era lógico hacer este estudio precisamente en Torrejón, ¿no? Y el alcalde ha dicho una cosa que a mí me parece muy válida, que es que ellos están destinando los recursos a lo que creen que es mejor para sus ciudadanos. Yeah. Jessica, ¿vosotros qué sensación tenéis por parte de los vecinos? El otro día conectamos con Torrejón y aunque no tuvimos a ninguno de ellos en directo, pero lo que nos comentaron es que bueno, que estaban de acuerdo con que se realizasen estos test serológicos, ¿no? Yo creo que sí, vamos, el 90% prácticamente de la población ha acudido. O sea, son 130.000 vecinos en total en Torrejón y son 100.000 test, teniendo en cuenta que hay una población de niños menores a los que no se les puede hacer o no es recomendable hacérselos. Yo te diría que alrededor del 90% de vecinos de manera voluntaria han acudido. Ya. Entonces, el fin de semana, el sábado hubo 21.000 personas, el domingo 22.000, el lunes 18.000, yo creo que han ido de manera masiva y voluntaria a lo que ellos creen que es mejor para su salud, o sea que no hay duda de que han tenido el apoyo de los vecinos. Ya. Jessica, ¿qué otros asuntos podemos leer hoy en la portada de Madrid 365? Bueno, tenemos una noticia que creo que a toda España, no solamente a Madrid, le sigue sorprendiendo, es este baile de cifras que hay entre el Ministerio y las comunidades autónomas en referencia al número de fallecidos y por supuesto de las familias que sufren con esos fallecidos e incluso de contagiados, ¿no? El Ministerio lleva 2 días diciendo que tiene 0 fallecidos y al día siguiente 1, mientras las comunidades siguen reportando pues muchos más, ¿no? En Madrid en concreto ayer
se reportó 8 fallecidos y 110 contagios, lo cual sería un repunte de 96. Creo que esto es una llamada de atención para los ciudadanos, para que tengamos un poco de prudencia también al hacer las cosas, mientras que el Ministerio reportó un solo fallecido y 2 contagiados más. Entonces, el desconcierto es total para la población, ¿no? Entre tener unas cifras y otras. El consejero de Sanidad de Andalucía esta mañana se ha pronunciado muy duramente al respecto, porque piensa que es una falta de respeto hacia las personas que han fallecido y sus familias que están sufriendo. Y creo que tiene razón en que no puede haber este baile de cifras, porque la población no se le puede tener de esa manera. Claro. Pues muchas gracias, Jessica. Recuérdanos rápidamente cómo inscribirnos en el boletín de noticias. Pues toda persona que ve el Toro TV y que quiera recibir Madrid 365 en su correo solo tiene que poner su nombre, su correo electrónico y su código postal en el formulario que aparece en nuestra web y que lo tienen ahí directamente y podrán recibir en su correo las noticias de Madrid. Queda clarísimo. Jessica, muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Feliz tarde, hasta mañana. Feliz tarde. Bueno, vamos a ir en directo al Congreso de los Diputados, donde se está celebrando un debate sobre la equiparación salarial. Creo que en estos momentos interviene el diputado Mateo Istruz por parte del Partido Popular. Vamos a escucharle. Nosotros no queremos utilizar a sindicatos y asociaciones para nada. Nosotros defendemos aquí en el Congreso propuestas que afecten al fondo y al funcionamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Fíjense, señorías, qué es el sentido de Estado para el Grupo Parlamentario Socialista. El sentido de Estado para el Grupo Parlamentario Socialista es adoptar y hacer suyo un acuerdo que firmó un gobierno anterior y cumplirlo en sus términos, en los mismos términos. Eso es sentido de Estado. Eso no es politizar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No, señora Olona, no lo es. Eso es sentido de Estado, el que usted carece. Fíjense. Cuando este gobierno llegó al Ministerio del Interior, no se encontró ni una sola acta de las reuniones que había mantenido el gobierno del Partido Popular con sindicatos y asociaciones, pero tampoco había ningún informe jurídico sobre el acuerdo. Pero es que tampoco había ni un solo euro reservado en el Ministerio de Hacienda dedicado a la equiparación. Cero. No había nada. Por cierto, señor Gutiérrez, bienvenido otra vez al Congreso. Recuerdo una vez una intervención que tuvo ahí con el señor Zoido cuando estaba sentado en el banco azul, y se lo digo también al señor Cambronero, porque quizá deberían releer otra vez las actas y sus intervenciones. El señor Gutiérrez, recuerdo que le dijo al señor Zoido, muy claro, 500, 500, 500. Ese es el precio de la equiparación. Si no hay 1.500 millones de euros, no aprobaremos su presupuesto. Eche cuentas y dígame si después de haber aprobado el presupuesto había 1.500 millones de euros. Ya no intervenía Istruz, sino el portavoz de Interior del Partido Socialista. Vamos a recibir en la mesa a Alfredo Perdiguero, subinspector de Policía Nacional y portavoz del Movimiento Independiente de Policías. Don Alfredo, muy buenos días. Hola María, buenos días. ¿Qué tal? Ya coincidimos, por fin. Por fin vamos volviendo a la normalidad. Así es. Poquito a poco. Más vale tarde que nunca. Sí, desde luego. No sé si pensaba Marlaska que a lo mejor usted y otros policías se iban a callar con esto de la equiparación salarial. No ha sido así, ¿no? Es que es vergonzoso que ver cómo cuando estaban en la oposición decían vanaglorias, nos merecíamos todo, y cuando cogieron el gobierno dejaron de decir nada, es decir, pasaron de blanco a negro radical en solo un día. Es decir, cuando decimos, si quieres saber cómo es Carlitos, dale un carguito, así pasó con esto. Y ahora nos sorprende que después de muchas interpelaciones puntuales al señor Marlaska, en el cual no sabía cuándo iba a pagarnos la equiparación, no sabía cuándo iba a pagárnosla, no sabía si iba a haber presupuestos, lo añadía que si no había presupuesto no iba a pagarlo, y vemos cómo en plena crisis con Guardia Civil y Policía, de repente se aprueba la mal llamada equiparación, pero que al final no deja de ser el tercer tramo firmado con los sindicatos representativos con el señor Zoido cuando estaba ministro del Interior. Por tanto, no se pueden apuntar el punto, porque es una cosa que estaba firmada, y sí que es cierto que se dieron cuenta de que 160.000 familias, 160.000 entre policías y guardias civiles, si no hubiesen firmado eso,
estaríamos desprotegidos y podría caber judicialmente acciones penales por no cumplir un acuerdo con Interior de hace 3 años. La verdad es que todo lo que estamos viviendo relativo a Interior en las últimas semanas es un escándalo. Este miércoles conocíamos que quizá no le prestamos la atención debida por lo que sucedió en el Congreso, que Marlaska ha nombrado al teniente coronel David Blanes, al que van a ver enseguida en sus pantallas, como nuevo jefe de comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Es decir, este señor que están viendo en sus pantallas es el sustituto del cesado Diego Pérez de Los Cobos. ¿Por qué es un escándalo esto? Bueno, porque según hemos podido saber, Blanes era el jefe de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria de la Comandancia de Madrid, es decir, el máximo responsable cuando se produce la famosa visita de Delcy a Barajas, ¿no? Yo siempre digo que nosotros tenemos que ser como la mujer del César, serlo y parecerlo. Evidentemente somos uniformados y damos un ejemplo a la ciudadanía. Y en este caso, algo que no se ha resuelto como tal y que no hay mandos que no han aceptado este puesto, internamente, en los foros en los que estudio con guardias civiles, dicen que es un favor pagado. Fíjate cuando si internamente dicen que es un favor pagado a este hombre por ocultar, por hacer o por dejar hacer, cuando vino la señora Delcy, que decimos con prohibición de entrada en territorio Schengen y por tanto sí que se demostró que pisó territorio nacional y sentencia de Estrasburgo y sentencia de derechos humanos en los cuales el suelo, aunque diga señor Ábalos que no, el suelo del aeropuerto es territorio nacional, por tanto pisó territorio nacional e se incumplió la normativa europea de prohibición de entrada, pues yo sigo diciendo no se hizo lo que se debería hacer y que ahora dirán los jueces lo tengan que hacer. Pero como te digo, María, en los foros puntuales de guardias civiles dicen que es, por desgracia, un favor pagado a este hombre que, ojo, yo no le pongo en duda su honor y su honra, evidentemente, pero que este puesto no ha aceptado algunos cargos y, sin embargo, él sí que lo ha aceptado. Malamente. Bueno, no ponemos en duda su trabajo, pero es una casualidad. ¿Casualidades? Mira, fíjate qué casualidad, como dices tú, que últimamente hay muchas casualidades en todas las intervenciones, o en todas las apariciones, o en todas las decisiones de Interior en las cuales afecta a Policía y Guardia Civil. Fíjate, hablé contigo aquí hace unas semanas en las cuales había una campaña de desprestigio contra la policía. Ahora vemos lo que está pasando con la Guardia Civil, que no es que desprestigien, pero desde luego evidentemente han quedado como han quedado y que el malestar dentro del cuerpo es tremendo con lo que están haciendo. ¿Qué pretenden cabreando a la Policía y Guardia Civil? ¿Qué pretenden haciéndonos quedar mal ante la Policía y Guardia Civil? Mira, hoy se ha hecho público, hoy se ha enviado el segundo informe, ¿sabes?, por parte de la unidad de la Guardia Civil, de la cual era jefe Pérez de Los Cobos, en el cual modifica algún punto del primer informe y aporta algo más, incluso el vídeo de la ministra de Igualdad. Con el primer informe, sabes que por parte de una filtración interesada, se filtró la cadena SER, se filtró al País, se filtró para desprestigiar ese informe, es decir, diciendo que había barbaridades, que eran tonterías. Yo te puedo asegurar que me he leído el informe 2 veces y es un informe contundente. ¿Que se han equivocado en una fecha? ¿Qué problema hay? ¿Se han equivocado en una palabra? ¿Qué problema hay? Pero el resto del informe es contundente y tremendo. Que un medio de comunicación como El País, como El Diario, como la cadena SER, acepten, sin haberse leído ese informe, el desprestigio para el cuerpo, en el sentido de que Pérez de Los Cobos sea el jefe de la unidad, me da vergüenza que en lugar de, evidentemente, leerse el informe y decir o ser imparcial o no, que defiendan a un gobierno en el cual ya digo que no ha hecho lo que tenía que hacer y que lo que quiere, desde luego, es hacernos quedar mal de cara al ciudadano. Hay muchos asuntos por aclarar, aunque nos podemos hacer una idea de lo que está pasando en la cúpula de Interior. Lo último, tras conocer el nombramiento de Blanes, es que nos llegaba este documento precisamente del Movimiento Independiente de Policías, esto que vamos a ver, en el que se denunciaba que algunos agentes que durante todo el estado de alarma, que estaban destinados a Barajas, aquí lo vemos, han seguido haciendo sus funciones en Barajas a pesar de que no había vuelos. Ahora, de repente, cuando estamos teóricamente, habrá que verlo todo, saliendo de ese estado de alarma, son cambiados de destino, de un día para otro, sin ningún aviso. Claro, esto a muchos nos choca, y más si vemos que David Blanes era el responsable de Barajas, ¿no? No entendemos muy bien los movimientos que se están haciendo por parte del gobierno en el aeropuerto de Madrid. Pues si no entiendes tú, imagínate nosotros. Es decir, a este documento se ha sumado la Alternativa Sindical Policial, la SP,
evidentemente, que no se ha puesto el logotipo porque ni siquiera lo habíamos hecho público, tenéis la exclusiva en esta nota de prensa. No, está bien, porque evidentemente cuando hablé contigo te lo mandé lo que estábamos haciendo y no fui capaz yo de meter el logotipo de ASP, pero a este escrito ya digo, se ha sumado otro sindicato policial, en el cual nos hemos indignado tremendamente todos, diciendo en tiempos militares cambiaron los policías como militares a la buena de Dios. Han pasado 30 años de democracia, somos un cuerpo civil y, como tú dices, en 4 días mandan los compañeros a cualquier punto de Madrid sin contar con la conciliación familiar, sin mirar la ley de jornada laboral que dice que hay 15 días para contemplar o avisar del cambio de destino, perdiendo atribuciones económicas con respecto a lo que hay. Hemos hecho un escrito que hemos registrado hoy por la mañana para que nos den explicaciones desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en el sentido de que, como tú decías, han tenido 2 meses, María, 2 meses para disponer con los compañeros lo que quisieran, o que eligieran, o que pusieran. 2 meses que han estado con el aeropuerto parado y ahora de repente, en 4 días, es decir, el jueves les comunican que el lunes se incorporan y el lunes se incorporan 536 compañeros de Barajas, se incorporaron, en el cual no les dejan hacer turnicidad, pierden calidad de vida porque antes tenían una turnicidad para poderse marchar a sus casas y ahora no pueden porque no tienen libranzas con respecto a lo que tenían, pierden la turnicidad porque... O sea, yo no entiendo cómo se pueden hacer las cosas tan mal para perjudicar a 536 policías, ya digo, que evidentemente lo que hacen es trabajar, van a trabajar en un sitio que igual que en otro. Sí que podría alegar, o se podría entender, que el estado de alarma contempla la movilidad geográfica, pero... con perdón, han tenido tiempo para hacerlo, han tenido tiempo para estudiarlo y desde luego no perjudicar de esta forma a los compañeros, que digo que veremos a ver. Dicen que el 15 de julio, el 1 de julio en teoría se abren las puertas en las fronteras, el 17 ya hay vuelos internacionales y de momento los compañeros están en las plantillas hasta el día 15 o 17 de julio. Porque llama la atención que les hayan mantenido en Barajas patrullando un aeropuerto vacío durante casi 3 meses, que a ustedes en la calle les hubiese venido muy bien este refuerzo de compañeros, pero ahora precisamente parece que ya no hace falta, que tienen que volver al aeropuerto, ¿no? No se entiende de ninguna de las maneras. Lo has resumido perfectamente, es decir, nos ha hecho mucha falta antes cuando estábamos, evidentemente, sí que es cierto, no había nadie en la calle, pero a estos irresponsables, pues sancionarles o supervisar o controlar mucho más la calle. Ahora, desde luego, nunca van a venir de más en las comisarías porque tenemos mucho trabajo, por desgracia. Ayer hicimos la comisaría, estuve de tarde, 9 detenidos, por tanto, imagínate ya la cantidad de trabajo que tenemos con respecto a lo que hay en la calle. Estamos saliendo de la pandemia y de repente se está destapando todo, malos tratos, robos con fuerza, de todo tipo de delitos, y que evidentemente nos viene muy bien en las plantillas. Pero digo, como tú has dicho, si en 2 meses no les han utilizado, ahora ¿por qué corriendo sí? Ahora ¿por qué corriendo sí y de tan mala manera? No lo entiendo, ya digo, te diré cuando nos conteste la jefatura, no te diré las respuestas que nos dan a estos sindicatos que hemos hecho este escrito y veremos a ver qué nos contestan, yo digo, porque no puede ser que a los policías piensen que somos ovejitas y que les cambien a la buena de Dios. Hay una ley de jornada laboral en la cual te dicen que tienen que avisarte con 15 días de antelación que han incumplido. No deberían perder ninguna retribución porque en las comisarías a las cuales han ido, si hacen turnos, vienen mucho mejor a los comisarios responsables de las comisarías. No les permiten. Van a perder dinero al cambio de destino y claro, imagínate, la gente que está destinada en Barajas, vive en Hortaleza, algunos les han mandado a Carabanchel, a otros les han mandado a Ciudad Lineal, a otros les han mandado a Usera, es decir, de punta a punta de Madrid, sin contemplar si tienen vehículo, si no tienen vehículo, a ver cómo llegan. Es decir, yo digo que no entiendo cómo es, pero desde luego lucharemos. Siempre he luchado en mi carrera profesional por hacer una policía más democrática, más cercana al ciudadano y mucho más transparente y sobre todo, y seguiré haciéndolo, que esté menos politizada. Que vemos que por desgracia cada vez más la política, en vez de quitarla, en vez de dejarla, en vez de dejarnos hacer el trabajo, vemos, tú has puesto la inicial en el Congreso, en el cual todos los partidos en la oposición nos quieren muchísimo. Cuando cogen el cargo de repente no se acuerdan. En este caso ya digo que es una vez más, por tanto digo que nos contemple como lo que somos, una de las mejores policías a nivel mundial, nos dejen trabajar, que es lo que pedimos, simplemente trabajar, no pedimos nada más, María, que nos dejen trabajar y saber hacer lo que sabemos hacer y que desde luego dejen a un lado la política porque somos apolíticos, a nivel personal podemos ser de un lado o de otro, pero cuando nos ponemos el uniforme somos apolíticos y hemos demostrado que tenemos a unos y a otros siempre que saquen los pies del tiesto y cometan un acto delictivo. Imagino que ese intento de Marlaska la pasada semana tras el Consejo de Ministros casi de comprarles en directo, volviendo a poner sobre la mesa la equiparación salarial, les sorprendería.
Muy ingratamente. Es decir, lo que ha conseguido es que la gente esté más cabreada, más enojada, porque era algo que nos correspondía desde enero. Es decir, fíjate, estamos en mayo, en junio, vamos, pero que incluso en el Congreso y en el Senado dijo que no sabría cuándo lo pagaría, que dependíamos de unos presupuestos que no había, que en los cuales al aceptar otra vez lo de Rajoy, que ya iban incluidos en el acuerdo con el PP, y aún así nos ha dado largas y casualmente una más, ¡pum!, en medio de la movida, de la crisis de estar en boca de todos, Policía y Guardia Civil, se saca de la manga y casualmente los tira adelante. Bueno, ya digo que no se piense nadie que es una cosa que ha hecho Marlaska, no. Marlaska, incluso al poco de coger el gobierno, mandó el acuerdo a la Junta de Gobierno para ver si era legal o no vincularse a ese acuerdo. Por tanto, vamos a tener las cosas claras, ¿sabes? Que no es que hayan hecho porque hayan cumplido el acuerdo porque deberían cumplirlo, es que han intentado buscar argucias legales para no cumplirlo. Y por tanto es lo que tenemos. ¿Lo han pagado el tercer tramo? Sí. Pero mira, yo como subinspector y jefe de turno tengo un nivel 22 de la Administración. Con un mozo de escuadra nivel 22, igual que yo, me saca 830 euros al mes de salario. 830 euros al mes. Si me han pagado 200 euros, 240 euros de equiparación, esa equiparación será subida salarial, equiparación ni por aproximación. Por tanto, sería un buen punto, el señor Marlaska dice que no había nada, que hagan un estudio y vea las diferencias retributivas y económicas que hay entre policía, guardias civiles y policías autonómicas, y que tire para adelante con ello. Y a lo mejor sí que es una cosa del PSOE, a lo mejor sí que es una cosa que consigue, pero que lo haga ya y veríamos a ver si al final realmente nos quiere como dice que nos quiere y no solo cuando parece que le interesa o que quiere callarnos la boca. Yo digo, de momento el cabreo es mayúsculo en la policía, digo, después de las movidas que hubo, que como a ti te dije, la campaña de desprestigio que hubo contra nosotros, ahora en la Guardia Civil igualmente a raíz de los movimientos, de las pérdidas de confianza de las instituciones, y que al final, si los cuerpos de seguridad, que somos los que siempre hemos estado por encima de cualquier gobierno que nos haya dirigido, haciendo el trabajo que hacemos, nos tienen cabronados, nos tienen cabreados, nos tiene... ¿Por qué? ¿Qué busca? ¿Qué intención tiene para hacer esto? Yo anteayer pensaba, fíjate, que después del último documento confidencial en el cual la directora de la Guardia Civil ponía las causas del cese, se iba a desmarcar con el cese de esta mujer. Y sin embargo se enrocó en que ni él ni nadie de su departamento había hecho ninguna averiguación al respecto. Entonces, la que miente la directora general de la Guardia Civil y usted... Pero no la cesa. Y claro, y usted como ministro no la cesa. Está mintiendo y no la cesa. Yo no sé, digo que no entendemos nadie cómo está en esta blitz o en esta historia, pero desde luego... Yo hice ayer unas declaraciones en las cuales dije que por higiene democrática deberían dimitir él y la directora general para el buen nombre del cuerpo, para que la Guardia Civil siga siendo lo que es y para que desde luego sea uno de los cuerpos que más quiere la ciudadanía, ya que entre Policía y Guardia Civil estamos siempre entre los 5 primeras instituciones del Estado más valoradas y no podemos hacer que por culpa de un gobierno u otro, sea el que sea, nos desprestigien por intereses espurios que no conozco. Y por último, subinspector, le quería preguntar, durante este tiempo del estado de alarma, de la crisis sanitaria, ¿se han sentido muy solos, muy abandonados por el gobierno? Pues sí. ¿Desprotegidos? Piensa que el Ministerio de Sanidad fue el que nos dijo que no éramos personas de riesgo a no tener contacto directo con la ciudadanía. Y por parte de Interior no se hizo ninguna injerencia en el sentido de que Sanidad nos contemplase como lo que somos. Es decir, mira María, estamos en la calle todos los días, cuando pedimos la documentación estamos pues a la distancia de un brazo de un ciudadano, cuando detenemos estamos en contacto directo con un ciudadano, cuando tomamos declaración estamos a escasamente medio metro, 1 metro del ciudadano. ¿Eso no es tener contacto directo con los ciudadanos? Pues que baje Dios y lo vea. Pero si con eso se quieren amparar en que no nos merecíamos, por esa excusa, ni planes de protección individual, ni guantes, ni mascarillas, mira... Ni test, que eso seguimos igual. El señor Nieto, máximo responsable de riesgos laborales, sabes que el 24 de enero ya mandó una circular a todas las comisarías, y hablo 24 de enero, mandó una circular en la cual ya nos alentaba a utilizar mascarillas y guantes ante lo que venía, que era el coronavirus que estaba matando gente en Asia. O sea, y a los dos, esto fue el 24 de enero, en marzo le cesan a 3 meses de su jubilación. ¿Esto es transparencia? O sea, cuando alguien se ha adelantado a la pandemia, cuando alguien ha hecho lo que tenía que hacer antes de nada y de nada, le cesan
a 3 meses de la jubilación. A mí me da vergüenza, María, me da igual que sea el gobierno que sea, no hemos tenido medios gracias a ciudadanos anónimos chinos que han venido a entregarnos a muchas unidades guantes, mascarillas, gel hidroalcohólico, a ciudadanos que han hecho pantallas para protegernos a la hora de tomar denuncias y que luego sí que ha hecho el Ministerio lo que tenía que hacer, pero tarde. Y que por tanto muchos de los compañeros tenemos nuestra mascarilla pagada y comprada por nosotros, a gente que se ha dedicado a hacer mascarillas y que entendíamos que era mucho más legal. Por tanto, yo digo que nos hemos encontrado muy solos, se han basado mucho en los números, en el trabajo, pero no en ver o en protegernos haciéndonos test, porque yo mismo he pagado el test en un laboratorio que nos hacía un descuento de 45 euros para ver la IgG y la IgM, y como yo, muchísimos compañeros, porque el Ministerio no ha entendido... Miedo de contagiar. ¿Perdón? Porque tenían miedo de contagiar a compañeros y a ciudadanos. Claro, o sea, es que yo estuve, yo tengo una niña de 5 años, 6 años hizo el día 1 de junio, he estado 2 meses sin verla. 2 meses sin verla porque yo no sabía si tenía algo y se lo podía contagiar a ella, a su madre y a sus abuelas. Y por tanto me he cohibido, me he dejado, me he quedado en mi casa yo solo para evidentemente no contagiar a nadie. Porque es que no se dan cuenta que es que no han puesto en peligro a los policías y guardias civiles, sino que han puesto en peligro a los policías y guardias civiles y sus familias. Porque no se han preocupado de protegernos y por tanto no han protegido a sus familias. Por tanto digo que más que solos seguimos a fecha de hoy sin hacernos test, nos hacemos test que nos hacen en clínicas privadas o en laboratorios privados pagándolo nosotros o con nuestra sociedad médica, pero desde luego lo que no entiendo es que si hace unas semanas o meses decían que era fundamental hacer test, de repente no hay que hacernos test ni a nosotros que estamos en la calle todos los días y menos a los ciudadanos, por cierto. Pues Alfredo Perdiguero, subinspector de Policía Nacional y portavoz del Movimiento Independiente de Policías, muchísimas gracias a ti, por María, haber estado por con nosotros. Seguiremos en contacto en próximas Muchas gracias. semanas. Buen gracias. día. Hacemos una pausa brevísima y hablamos de lo que está pasando en Estados Unidos. Hasta ahora. Enseguida llegamos a la 1:30 del mediodía y vamos a encarar ya la parte final de la redacción abierta de las mañanas. Me van a dejar que les recuerde, porque luego voy siempre mal de tiempo, las maneras de contactar con nosotros para pasar a formar parte del Club de Amigos, que son 3, ya lo saben, y gracias a eso, gracias a todos ustedes, podemos seguir haciendo nuestro trabajo. Estoy yo hoy aquí sentada en esta mesa con todos mis invitados, a ver si antes de que acabe el programa llega Julio, si no estará con nosotros en próximos días y trataremos de hablar con él, por supuesto, porque se nos está haciendo muy dura la semana sin él. Gracias a ustedes estamos aquí, como digo, y les contamos todos estos asuntos que algunos medios o no tratan o tratan de pasada y nunca más se sabe. No, se lo repito, nosotros vamos a seguir todos los escándalos del Gobierno a lo largo del tiempo, que será el tiempo que ustedes quieran. Nos pueden llamar al 916162464, mandar un email a club@intereconomia.eu o, si lo prefieren, entrar en la web clubdeamigos.eltorotv.com. Allí pueden elegir la opción hacerse socio del club y con ese cuestionario ustedes generan de manera automática su alta. En unos días les llegan los carnets y les pido, como siempre, un poquito de paciencia y además que si llaman una vez y no les contesten, no vuelvan a llamar, no hace falta, queda registrada la llamada y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Voy a saludar por fin en la mesa a Alejandro Entrambas-Aguas, periodista de investigación de OK Diario. Alejandro, bienvenido. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, encantado de estar aquí contigo. Nos ha costado cuadrar fechas entre el coronavirus y todo el trabajo que tienes. Ha sido complicado, difícil, pero aquí estás ha sido por complicado. fin. Pues muchas gracias por invitarme de nuevo. ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien, con mucho trabajo, menos mal. El Gobierno nos está dando mucho trabajo, sobre todo a los periodistas de investigación, precisamente por la de cuestiones turbias que tiene en la gestión de toda esta pandemia del coronavirus, ¿no? Hablamos contigo, creo que fue al día siguiente de que fueses señalado públicamente por un alto responsable político, que no es otro que el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, que colgó tu foto en las redes sociales. Bueno, la verdad es que fue muy fuerte y, de hecho, con su actitud, Pablo Echenique, así es, esa fue la imagen que colgó, estaba rozando lo delictivo y, bueno, tendrá que ser un tribunal de justicia quien verdaderamente explique si estaba vulnerando la legalidad vigente, ¿no? Yo me encontraba en el pueblo de Fuencarral, no en la calle Fuencarral, sino en el pueblo, en el barrio de Fuencarral, al norte de la ciudad de Madrid. Y bueno, yo acudí hasta allí una mañana, creo recordar que era un jueves, por una sencilla razón, porque
estaba viendo en Madrid y en otros puntos de España numerosas caceroladas cada día a las 9 de la noche en contra del gobierno, pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Esas caceroladas empezaron en Núñez de Balboa, una calle del barrio Salamanca, uno de los barrios más pudientes de Madrid, pero rápidamente se empezaron a dispersar a otras zonas de clase media, de clase trabajadora, como por ejemplo el municipio de Alcorcón o el barrio de Moratalaz. Algunas de ellas llegaron incluso hasta Galapagar, que es donde vive Pablo Iglesias. Bueno, pues yo acudí hasta el barrio de Fuencarral porque Pablo Echenique dijo: yo ya no vivo en el barrio de Salamanca, que recordemos que él estuvo viviendo allí 2 años. Le estaban echando en cara que se estuvieran quejando de las caceroladas de Núñez de Balboa y él decía que ya no vivía allí, por lo tanto, y que estaba viviendo en el barrio de Fuencarral. Yo acudo hasta el barrio de Fuencarral, primero, para confirmar que efectivamente él reside allí y, en segundo lugar, para, si efectivamente conseguía confirmar esa información, volver por la tarde-noche y comprobar si en el barrio, en el nuevo barrio donde vive el portavoz de Podemos en el Congreso, había o no caceroladas. En el transcurso de todo este trabajo, alguien por la calle me saca una fotografía que le hacen llegar a Echenique. Yo, por la imagen, entiendo que me la toman preferiblemente desde un coche, seguro que fue, parece que hay un cristal de por medio, y bueno, y pone ese tuit y otro en donde alertaba de mi presencia en el barrio de Fuencarral para que si alguna persona de su cuerda se encontraba conmigo me dijera de todo menos bonito, y en segundo lugar me llamaba sicario mediático. Como digo, mi periódico OK Diario ya inició en su día las acciones legales pertinentes para que este señor explique sus declaraciones ante un juez. Esto es gravísimo y esto en España no pasaba antes de la aparición de determinados partidos. Lo que pasa es que, como efectivamente cada día despertamos con un escándalo que tapa al anterior, nunca pasa nada. Exacto. Bueno, no pasa nada hasta que pasa, ¿no? Porque, por ejemplo, en OK Diario hemos publicado muchísimas informaciones sobre la financiación del partido de Pablo Iglesias. Siempre nos han llevado a los tribunales y nunca jamás la justicia ha condenado a OK Diario absolutamente por nada de lo que dice Pablo Iglesias. Por lo tanto, hay justicia, aunque sea lenta, hay justicia, y yo verdaderamente confío en que Pablo Echenique acabe siendo condenado por vulnerar el derecho al honor de OK Diario y de mi persona como periodista del periódico, y sobre todo por incitar al odio. Lo único que ha conseguido Pablo Echenique es darme a conocer más y sobre todo darme muchísima visibilidad, porque en el momento en el que todo esto ocurrió, en fin, la mayoría de medios de comunicación se puso a nuestra favor, e incluso políticos de diversas ideologías, incluso hasta alguno del PSOE, y políticos de muy alto nivel, insisto, del Partido Popular, de Ciudadanos, de Vox e incluso del PSOE, se pusieron en contacto conmigo por privado para darme todo el apoyo, ¿no? Sí, por lo tanto, el rechazo tremendo, fue monumental. Tú eres un periodista especialmente molesto para Podemos. Tú has estado varios meses en América Latina, precisamente investigando su posible financiación irregular. Así es. OK Diario me mandó a Bolivia a finales del mes de diciembre a raíz de un escándalo que aquí muy pocos medios de comunicación explicaron y publicaron, no por nada, sino porque como Bolivia está en la otra punta del mundo, a más de 10.000 kilómetros de distancia, no siempre lo que ocurre tan lejos de España interesa. Una mañana, un grupo de agentes españoles, policiales, encapuchados y armados, trataron de asaltar la residencia diplomática de México en La Paz, en Bolivia. Allí, desde hacía meses, se encuentran asilados en calidad de prófugos de la justicia de Bolivia varios exministros de Evo Morales. Y esos exministros, días antes, habían amenazado con hablar de los pagos de Evo Morales al partido de Pablo Iglesias. Cabe recordar que en esas fechas era cuando aquí en España Pablo Iglesias ya había pactado con Pedro Sánchez, pero todavía no se había llevado a cabo la investidura, y por lo tanto cualquier información sensible que hubiera salido a la luz sobre las cuestiones turbias, los pagos oscuros a Podemos, procedente en este caso de Bolivia, hubiera podido dinamitar esa investidura y ese pacto de gobierno. Por lo tanto, mi periódico me manda con ese objetivo y luego me quedé allí prácticamente 2 meses y medio para investigar también los pagos al partido de Pablo Iglesias. Publicamos varias exclusivas. De hecho, durante mi presencia allí tuve que llevar escolta porque recibí varias amenazas de muerte. Gracias a Dios nunca pasó nada, más allá de que se dieron a conocer
gracias a la labor que hicimos en OK Diario ahí en Bolivia, exclusivas importantes que comprometen a Pablo Iglesias muchísimo, ¿no? Porque estamos hablando de pagos muy oscuros, turbios y sobre todo que ellos niegan. Entonces ellos estaban esperando a que yo volviera a España para armarme todos los problemas que me están armando, problemas para ellos, para mí una gran oportunidad para que la gente entienda verdaderamente las actitudes mafiosas y macarras de toda esta gente. ¿Tú estás sorprendido de la poca repercusión que han tenido algunas de esas exclusivas que en cualquier país europeo hubiesen supuesto ceses, dimisiones automáticamente? Vamos a ver, era información que estaba publicando únicamente OK Diario porque fui el único periodista que, como consecuencia de ese incidente diplomático que te cuento, que fue el inicio de mi viaje, el único periodista español que mandó su periódico a la otra punta del mundo. Eso en primer lugar, y por lo tanto era prácticamente solo OK Diario quien estaba publicando ese tipo de informaciones. Pero luego entiendo que bueno, que aquí haya otros medios de comunicación que les molesta hacerse eco, no ya de OK Diario, sino de cualquier otro periódico que no es el suyo mismo, por el simple hecho de que está sacando más información que tu propio medio de comunicación, eso en primer lugar, y en segundo lugar, hubo repercusión internacional, porque eran noticias que se estaban publicando en España que tuvieron una enorme repercusión en Bolivia, y me atrevería a decir que durante prácticamente toda mi estancia allí me llamaban todas las televisiones, incluso había veces que tenía que estar 2 o 3 veces al día en diversas televisiones, y todo lo que publicábamos aquí referente a los pagos de Evo Morales a Pablo Iglesias, allí eran noticia nacional, incluso medios de otros países de Latinoamérica se hacían eco. Porque eso te iba a decir, este asunto, la financiación de Podemos, lo que está pasando en España, los posibles vínculos de Zapatero con el chavismo, etcétera, son seguidos con muchísimo interés, incluso en Estados Unidos, por la comunidad hispana, ¿no? Hombre, es que es un verdadero escándalo que, por ejemplo, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ahora se dedique a hacer tours por diversos países de Latinoamérica para dar conferencias, charlas y consejos, no sé de qué exactamente, ¿no? Porque las recetas económicas y políticas que se aplicaron durante sus 2 legislaturas en España, pues a la vista está de cómo dejaron el país, ¿no? Y luego, por otro orden de cosas, qué casualidad que este señor siempre es invitado a países de dudosa catadura, como por ejemplo puede ser Bolivia con Evo Morales y sobre todo Venezuela con Nicolás Maduro y Chávez, ¿no? O sea, países que son de todo menos democrático. Alejandro, lo retomamos enseguida. Vamos a saludar a Manuel Zalba, que es consultor que nos escucha desde Miami, creo. Manuel, muy buenos días para ti, muy tempranito. Hola, buenos días, María, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien, buenos días, para aquí escuchándoos. Hablábamos hace un instante de Zapatero. Esto en España tampoco ha tenido ningún tipo de repercusión, pero vamos a recuperar unas declaraciones del expresidente español que tú nos hacías llegar, Manuel, de hace muy poquitos días, en las que precisamente se refería o de alguna manera anunciaba lo que podía pasar en Estados Unidos y en el resto del mundo. Vamos a recordarlo. Más gobernanza real, tenemos que hacer que China y ojalá la Unión Europea, muchos trabajamos en esta dirección, pongan a Estados Unidos en una situación imposible. Imposible. Seguramente lo más interesante en términos políticos es, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál va a ser el efecto de esta situación en Estados Unidos? El efecto político y social. En algún momento, el American First y el Brexit, que ha generado este movimiento multilateral, tendrá que darse la vuelta. Es que hay muchas casualidades en el mundo. Manuel, se une ya a nosotros Julio Ariza también. Julio, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy fenomenal, gracias a Dios, estoy estupendamente bien. Además, encantado de ver a Alejandro, a Manuel. Buenos días, Julio. Y vengo Hola, simplemente a subir la edad media del programa 30 años. No exageres, mucho menos. Bueno, pero bueno, hay que ¿no? compensar para que no estéis aquí todos tan jóvenes. Tenemos que estar aquí también los viejos. Yo no soy tan joven ya, pero bueno. ¿Y este era Zapatero? Este era Zapatero hace ¿Y qué tipo aproximadamente 2 semanas diciendo que había que poner a Estados Unidos en una situación imposible. ¿Qué tipo de sustancia psicotrópica había consumido? ¿Qué tipo de sustancia psicotrópica había consumido? ¿O era simplemente gin tonic? ¿O era Zapatero creo que en las estado mismas puro? Que debía de tener cuando estaba en el gobierno, pero
nos dábamos menos cuenta. Se ha desvelado todavía más si cabe ahora, en estos años. Me acabo de incorporar, Manuel, y no puedo creer lo que estaba escuchando. Eso no, es, claro que sí. Esto fue el 15 de marzo en la reunión del Grupo de Puebla, que es la continuidad del Foro de Sao Paulo y que aglutina a todos los líderes de la izquierda iberoamericana. Y ya ponía en entredicho eso, que lo que pretenden es poner a Estados Unidos en una situación límite, buscando pues una excusa legítima a la opinión pública para vandalizar ciudades, pues, como han hecho en Chile y como están haciendo en otros muchos países. Qué curioso, qué curioso. Y además, curiosamente, en las revueltas de Estados Unidos, tú ahora nos contarás cómo lo estás viviendo en primera persona, aunque Miami no es una de las zonas afectadas, Manuel, pero hemos visto algunos grupos que se declaran chavistas ya, participando en esas revueltas. Bueno, en las revueltas, no solo aquí en Miami, que también las ha habido con menor intensidad, pero en Washington, en Nueva York, se han visto muchas personas con símbolos del EPLN, de la bandera que están usando en Chile, que es la bandera mapuche, con banderas antifascistas y también chavistas. Entonces, sin duda, y además es una obviedad desde el principio, ¿no? Pero además se está viendo cómo en casi todas las manifestaciones los que más están alentando la violencia son los grupos de izquierda radical y sobre todo también pues muchas células que están metiendo los grupos que hay del comunismo iberoamericano, que lo que pretenden es, como decía, pues de cara a las elecciones que hay en noviembre, desestabilizar la administración de Trump. Pero es que hay que recordar muchos factores, entre ellos, por ejemplo, el estado donde estaba el crimen que se cometió, que hay que condenarlo, que es horrible, que es atroz, está gobernado por demócratas, tanto la ciudad como el estado, Minneapolis. Y la verdad que yo no he visto ninguna crítica hacia el gobernador y hacia el alcalde, porque además la policía depende directamente de la alcaldía de la ciudad, que es demócrata, y no es como una policía nacional, como pudiera suceder en España, que en ese caso podrían ir pues al gobierno nacional, pero en este caso no es así. Vamos a ver precisamente uno de esos vídeos que se han viralizado en las redes sociales en los que un periodista pregunta a varios grupos de manifestantes que por qué están protestando en Estados Unidos y esto es lo que responden. ¿Quiere decir algo? No, gracias. ¿Esa bolsita es del régimen de Chávez? Sí. ¿Pero es chavista? Esto se está transmitiendo para América Latina. ¿Tú eres chavista? Sí, soy chavista. ¿Y eres venezolana? Apoyo la revolución bolivariana. ¿Y eres venezolana? No, soy dominicana. ¿Eres dominicana? Sí. ¿Y quién te dio esa bolsita? Mira, ¿quién te dio esa bolsita? Yo estuve allá recientemente, de parte de una brigada internacionalista. ¿Qué te pareció aquello? ¿Cómo? ¿Y tú quieres un régimen parecido allá aquí en Estados Unidos? Yo quiero un régimen que apoya a toda la vida humana. Eso es lo que ¿Y tú quiero. crees que los chavistas están del apoyando a la vida imperialismo? Sí. Una chavista en el imperio, aquí la tienen, dominicana. Manuel, esto es Miami, si no me equivoco, y ya es sí, que es ni se cortan. La izquierda radical latinoamericana infiltrando activistas en Estados Unidos. Es una activista dominicana que además tiene muchísimas fotos abrazándose con Maduro. Y la verdad, bueno, es que no se ocultan, pero que nos pasa lo mismo en España con Pablo Iglesias y con el resto de su tropa, que ninguno ha ocultado nada y no sé de qué nos sorprendemos. Pero es que además Biden, que ya hacía referencia la semana pasada cuando hablábamos, pues que tuvo esa conversación con un afroamericano, debo recordar además que esto fue antes de este incidente, pues decía que si él de verdad era negro tenía que votar a los demócratas. Pero es que además Biden ya en el año 94 fue uno de los coautores de una ley en los tiempos de Clinton, en los que además hizo mucho daño a toda la comunidad negra porque fue una ley que reprimió mucho a los afroamericanos porque los metía a la cárcel en delitos menores y estuvieron muchos años en prisión por delitos muy pequeños y que antes no tenían penas de prisión. Pero es que además también durante la administración de Obama al menos hay documentados 6 casos muy similares a este. Y lo que es más gracioso todavía, que el eslogan de todas las vidas negras importan empezó en el 2012 con Obama, a través de una muerte muy similar y que además las frases que decía la persona que estaba antes de morir eran las mismas, que no podía respirar, pero bueno,
Esa es la doble moral de esta izquierda internacional, que no solo la sufrimos en España, sino que también pues, en países como este pues, nos toca pues, luchar contra ella, aunque de verdad Estados Unidos nunca se ha doblegado con el socialismo y el comunismo, pero cuando ha pasado en administraciones demócratas casos muy similares, no se han denunciado, ni se ha visto nada similar con los muertos, más de 600 muertos que hubo en Nicaragua en el año 2018, hace menos de 24 meses, los que hay en Venezuela, los que hay que decirte en China, en Corea del Norte, en Cuba. Nadie hace ese activismo en redes sociales que suena muy bonito y que realmente pues nadie con sentido común puede estar de acuerdo con lo que pasó y todos lo condenamos, pero no está la misma vara de medir y lo que pretenden, sobre todo, es que es ir más allá que eso y es destruir, pues en este caso, no solo a Trump como presidente, sino también pues el mundo como lo conocemos hoy con ese globalismo y ese internacionalismo que está usando la izquierda. Claro. Manuel, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto porque no parece que las protestas se vayan a calmar en los próximos días. Claro, bueno, desde luego que no, pero usan además lo mismo, que todos los que no estén con ellos son unos racistas, lo mismo que con el 8M, que toda mujer que no fuera allí no era verdaderamente mujer. Así que bueno, lo que solamente utilizan las muertes que políticamente les sirven contra Trump, porque hay varios asesinados por estos violentos. Cuando muere una persona es un crimen y cuando mueren miles de personas es una estadística, lo que hemos vivido con el coronavirus. Eso parece. Manuel Zalba, consultor, muchísimas gracias. Bueno, oye, por cierto, aquí estoy con la corbata del Club de Amigos de Intereconomía, que la llevo muy orgulloso. No me había fijado, ya te la han mandado. Sí, claro. Elegantísimo, Manuel, elegantísimo. Un gran abrazo para todos. Otro para Igualmente, ti. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Bueno, a ti, Alejandro, no te sorprende nada que haya chavistas infiltrados en las... No me sorprende, tampoco me sorprende que hayamos visto a Zapatero en esas imágenes. Mira, cuando yo estaba en Bolivia publicamos unas imágenes que eso sí que fue tuvo gran repercusión, no solo aquí, que creo recordar que salió en los telediarios de algunas cadenas grandes, sino que fue noticia en Norteamérica y en varios países de Latinoamérica. Y es que publicamos unas imágenes de Zapatero visitando unos campos de coca en Bolivia, acompañado de una mujer que el día anterior a la publicación del vídeo había sido detenida por narcotráfico, ¿no? Él públicamente salió a decir primero que no era él, y luego, bueno, pues no le quedó otra, porque allí en Bolivia salió el propio director de la policía para confirmar que la señora que tenía al lado había sido detenida por narcotráfico, y luego cuando no le quedaba otra, pues salió a decir que el vídeo era un montaje. Están metidos en un buen lío, María y Alejandro, porque el asunto en el que fue embajador en Venezuela, el señor Raúl Morodo, su hijo, yo creo que su mujer también está implicada en el asunto, les encuentran una serie de millones de euros, no sé, estamos hablando de 15 millones de euros en una cuenta en Suiza, y fíjate que frente a otros casos donde a veces se les han encontrado cantidades mucho más pequeñas a personas, se han tomado inmediatamente medidas cautelares contra esas personas. Bueno, pues el señor Morodo está en su casa, todo lo relacionado con ese caso está libre, está sin ningún tipo de medida cautelar. Pero es que en ese caso, ha habido una persona que se suicidó el día anterior a declarar ante el juez Pedraz, que se llama Márquez, si no recuerdo mal. Es decir, estamos hablando de un caso extraordinariamente oscuro, de cloaca pura, de cloaca venezolana pura, en la que el Pollo Carvajal probablemente es la persona clave, persona que estaba custodiada por el Centro Nacional de Inteligencia Español, persona que desaparece cuando en sala la Audiencia Nacional decide que va a conceder la extradición de este general que había sido jefe de la contrainteligencia venezolana a los Estados Unidos. Estamos hablando de un montón de cosas que en cualquier otro país hubieran sido un escándalo internacional de una gravedad extraordinaria. Estamos hablando de que a todas esas personas se les están facilitando las cosas. Y estamos hablando de narcotráfico, es decir, estamos hablando de muerte de muchísimas personas que quedan enganchadas a esas sustancias viscosas y criminales que sirven para enriquecer a unos pocos y que son probablemente junto con la trata de blancas y la trata de personas y las ventas de órganos, los delitos más abyectos, más realmente repugnantes que puede cometer una persona. Y en el caso de las drogas especialmente, y en España. Entonces, bueno, todo eso
hay algún tipo de mafia que está funcionando en España con muchísima eficacia para que eso no se difunda y no se divulgue. Entonces, a mí me produce una extraordinaria preocupación, María y Alejandro. Mira, en referencia a lo que mencionas del Pollo Carvajal, como muy bien has dicho, jefe de los servicios secretos de Venezuela, primero con Chávez y luego con Nicolás Maduro, esto es un caso que llama poderosamente la atención por varios motivos. En primer lugar, porque este señor fue chavista toda su vida. El problema es que tuvo varios enfados con Maduro y de la noche a la mañana se vino a España, efectivamente gracias a la ayuda y a la colaboración del CNI, y se cambió de bando y pasó de ser chavista a ser antichavista. Eso realmente la gente que le ha seguido la trayectoria jamás se lo va a creer. Y luego, en segundo lugar, nosotros en OK Diario fuimos los primeros en explicar y en publicar la información de que el Centro Nacional de Inteligencia había sido quien había traído al Pollo Carvajal aquí a España, y lo había hecho además con documentación falsa, con un pasaporte falso. A nosotros nos llegó el chivatazo de que esto iba a ocurrir y en OK Diario llegamos hasta publicar las iniciales de los dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia que fueron al aeropuerto de Barajas en una furgoneta negra y le estaban esperando en la pista de aterrizaje del avión. Y mientras los pasajeros que llegaban de Venezuela iban por la terminal a recoger sus maletas, este señor bajó con una mochila a la pista de aterrizaje, se montó en esta furgoneta y el Centro Nacional de Inteligencia lo trasladó hasta un piso ubicado en Valdebebas, que también publicamos en OK Diario con todo lujo de fotografías, y allí fue semanas después cuando la policía, en descoordinación con el CNI, lo detiene y lo acusa de diversos delitos. Pero el Centro Nacional de Inteligencia no solo le está protegiendo ahora que está completamente desaparecido, fue quien trajo al Pollo Carvajal a España. Y nos entrega a Estados Unidos, que exige la entrega. Exacto, además. Exacto. Pues fíjate dónde estamos. Y luego nos echamos las manos a la cabeza de que alguno quiera saber los secretos del CNI. A la que te descuidas, María, te ahorcas en tu casa. Como Weinstein o Bernstein o como se llamaba el pederasta este que se ahorcó en la prisión en Nueva York, ¿no? Bueno, todas esas cosas están pasando y luego hablan de policía patriótica. Aquí lo que tenemos es una mafia montada, articulada, y que yo no sé lo que había en las maletas de Delcy Rodríguez, pero eran 40. Fíjate, con que hubiera habido una llena de no sé qué cosas, la cantidad de dinero que están moviendo esta gente. Y luego conocemos los movimientos raros en el aeropuerto, que nos ha contado Perdiguero hace un ratito, que no se entienden muy bien. Bueno, y luego como hemos visto que ahora el coronel en la Guardia Civil que ha sustituido el puesto de Pérez de los Cobos es un guardia civil que estaba adscrito en el aeropuerto de Barajas, ¿no? Y que seguramente tiene información sobre todo lo que ocurrió, ¿no? Claro, yo creo que ahora lo interesante, ahora que habéis mencionado el tema de Delcy Rodríguez y las famosas maletas, está en conseguir esas imágenes, ¿no? Primero en que no se destruyan y luego que finalmente... Bueno, el juez o la juez o el juez ha pedido que esas cintas estén, y entonces yo creo que sí que habría que saber si se han destruido o no se han destruido, porque ahí habría una obstrucción a la justicia muy escandalosa y muy importante. A mí la información que me llegó es que el juzgado que está instruyendo esta causa en los últimos días está siendo blindado, especialmente dentro de que en Plaza de Castilla pues ahora no hay absolutamente casi ningún movimiento porque la gente no puede entrar. Claro. Hay vigilancia 24 horas de los juzgados, pero es que en el pasillo de ese juzgado hay más vigilancia porque el juez tiene miedo a que en plena madrugada alguien asalte el juzgado y se lleve la caja fuerte donde pueda estar todo este material, ¿no? Yo es que cuando escucho a mucha gente hacer cábalas de que seguro que ya está cerca la dimisión de Marlaska o la salida de Pablo Iglesias del gobierno, yo tengo la teoría de que no, que este Partido Socialista de Pedro Sánchez nunca podrá dejar caer a Podemos porque les une Venezuela, no por el coronavirus y el 8 de marzo, que veremos si mañana se archiva o no, sino porque les une Venezuela. Y Venezuela les une porque están Moratinos, Zapatero y Bono, están en una estrategia de consultoría empresarial en la que tienen muchísimos intereses. Es decir, aquí no estamos hablando de ideología, estamos hablando de pasta, porque además con Bono tienes que hablar de pasta, claro, porque si no, no mantienes todas las propiedades que el pobre tiene y que nadie nunca le ha preguntado cómo ha logrado tener. Y cuando se lo intentaron preguntar, ya se encargó él de hacer los movimientos precisos para que no le pasara nada. Pero vamos,
que es uno de los tíos más ricos que han estado en la política española. De eso nadie tiene la menor duda, no hay más que asomarse a sus múltiples posesiones. Pues ahí están Zapatero, Bono y Moratinos jugando la misma partida, tanto en Guinea como en Venezuela. Pero bueno, todo eso está bastante ya documentado, bastante avanzado. Así que algún día tendrán que explicarlo. Nos quedan 5 minutos, me van a permitir, ya que tengo a Julio en la mesa, que les recuerde las maneras de unirse al Club de Amigos si todavía no lo han hecho. Hoy hemos podido hablar de esto gracias a ustedes, gracias a su apoyo. No creo que lo vayan a escuchar ni a leer en muchos más medios, sí en OK Diario, gracias a Alejandro y a otros muchos periodistas, pero en poquitos más. Y sobre todo, les insisto, el Gobierno tiene que ser consciente de que en el Toro Televisión y en algunos otros muy poquitos medios vamos a seguir los escándalos del Gobierno. No tapa hoy el nuevo enchufado de Pedro Sánchez a las mentiras de ayer de Marlaska, se une, se amplía la cuota de escándalos, pero no se tapan unas con otros. ¿Cómo nos pueden apoyar para que les sigamos dando voz, para que les tengamos informados al día de todos estos asuntos? Llamándonos al 916162464, escribiéndonos un email si lo prefieren a club@intereconomia.eu o entrando en nuestra página web clubdeamigos.eltorotv.com. Yo lo vengo diciendo estos días, María, que si los espectadores, todos los espectadores que tenemos, que son muchos, deciden hacer esa llamada, los que pueden hacerla, es decir, no aquellos que tienen una pequeña pensión y obviamente a los que nunca les pediríamos esa ayuda, pero todos los que pueden hacerla la hacen, esta televisión puede competir con cualquiera de las televisiones grandes, así de sencillo. Y eso, pues eso depende de nuestros espectadores, ¿no? Está en su mano, ya se lo dijimos el otro día. Ahora, si en esta mesa, fíjense para que se hagan una idea también, porque además nuestros espectadores son gente bien informada y quizás en otros ámbitos no lo podemos explicar. Hay una cosa que se llama Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia es al final, es un poco el regulador de los reguladores. Imagínate que hay las compañías del IBEX, entre ellas hay muchas cuya cuenta de explotación, es decir, sus beneficios o sus pérdidas, dependen de que haya en el Gobierno alguien que haga una orden en el Boletín Oficial del Estado diciendo los precios serán estos, en Agas. El peaje que te tenga que comprar en Agas a las gasísticas será este. Las eléctricas, será este. Las telefónicas, será este. Esas compañías se llaman compañías de sectores regulados, es decir, cuyos precios dependen de la decisión de un político. Esas compañías están especialmente atentas siempre a una cosa que se llama CNMC, Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que es la que de esa manera les protege o les revienta en cuanto a sus comportamientos respecto a la competencia o sus comportamientos respecto a la regulación. Entonces, me voy ahora mismo, María, ya sé que nos quedan 1 minuto y medio, pero que sepas que la CNMC acaba de ser tomada por Podemos y por el PSOE. ¿Para qué? Les envía un mensaje a las compañías grandes de este país, les dice, chiquitos, si os pedimos cualquier cosa, estad atentos porque la CNMC ya la controlamos nosotros. Entre otros, las televisiones. Recuerda que la CNMC hace muy poco emitió un fallo en el que les metía una multa de 47 millones de euros a Telecinco y a Antena 3 por prácticas colusorias con la competencia o de la competencia. La persona que ha sido nombrada para la CNMC era la abogada de Telecinco y trabajaba en cuestiones, y su marido se dedica a cuestiones de competencia. Y así están copando, ocupando y corrompiendo, porque es una corrupción de fondo, todas las instituciones de este país. Y eso lo tenemos que saber y nuestros espectadores tienen que saberlo. Por eso no crean que es tan fácil sacar adelante un medio de comunicación y por eso es tan importante que lo apoyen. Porque frente a lo que hagan los espectadores, el Gobierno nada puede hacer. Si los espectadores deciden que haya una televisión fuerte y que tenga esta voz, nada podrán hacer. Lo intentarán, pero bueno, aquí seguiremos, como digo, el tiempo que quieran nuestros espectadores. Alejandro Entrambas-Aguas, periodista de investigación de OK Diario, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Sigues vosotros. con tus investigaciones, o sea que cuando se vayan desvelando detalles, te esperamos cuando quieras. Acabo de regresar de un viaje de varios días y en los próximos días podréis ver en OK Diario información. Pero ¿Os gustará? el viaje? No lo puedo decir. Julio, muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Regresamos mañana. Bueno, yo estaré en El Gato al Agua, no se lo pierdan. Hasta luego. Es verdad, madre mía.
Madrid.